Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 27 de El renacer del clan más temido. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, esa parte que había dejado a un lado sobre los que eran los responsables de lo que le pasó a Naruto, las consecuencias que iba a tener lo que habían hecho, al menos con respecto a ellos que fueron los causantes de tal cosa, fue algo que trate en el Cap pasado. Como ya he comentado antes, no simplemente podría dejar ese tipo de cosas a un lado y ya, no tendría mucho sentido hacerlo si es que deseo que el fic sea llevado de la mejor forma posible, según mi opinión. En todo caso, eso que se dio es algo que debería de hacer a fin de terminar con esta parte con lo relacionado con ese suceso. En el Cap 18 fue algo que dejé claro que iba a darse en algún momento y por ello, escribí que Inoichi iba a tener bastante trabajo que hacer y como mismo se dieron cuenta en el Cap pasado. El pobre de Inoichi tuvo que revisar muchos recuerdos de shinobis y simples civiles a fin de buscar a los responsables. La verdad, teniendo en cuenta que no era como que le había agradado mucho lo que había pasado con el chico rubio no es algo por lo que pudo molestarse y como escribí en el Cap, se comprometió a hacer tal cosa, como he escrito y a su vez, dejado ver en los Caps pasados, la relación entre Hiruzen y Naruto es por mucho más cercana de lo cual lo es en la historia original. No es solo a fin de que tomara ese papel en el Cap anterior. No es algo en lo cual pensaba del todo. Como he dejado saber, tengo pensado que Naruto se enfrente a alguien muy fuerte pasados los exámenes Chunin y en particular, luego de algo que Naruto estará haciendo fuera de la aldea. En todo caso, dado a esta relación más cercana que tiene con Naruto, Hiruzen tendrá una parte muy importante en lo que es el encuentro con ese enemigo y es por esto que hice que sean mucho más cercano. La verdad, a sabiendas que este enemigo podrá a la aldea en peligro por su papel como Hokage, al menos por el hecho de ser uno de los shinobis más fuertes de la aldea intentará hacer algo al respecto. No obstante, su inclinación va a ser más hacia solo un solo lado y esto, al lado de Naruto. Sí, por su relación, con esto que pasó y a su vez por esto mismo que he escrito sobre su incapacidad por terminar o simplemente abandonar a las personas que le importan es algo que me tomaré muy en serio a lo largo del fic. Esta parte, eso que pasó con Naruto en particular es algo que marcará una división muy marcada con respecto a cuidar de desconocidos que podrían no hacer nada al respecto en caso de algún problema y los que sí se conocen. Como he mencionado, tengo planes para que Konoha por lo que ha pasado y no solo con Naruto, la pase muy, pero muy mal y esto será parte de ello. De hecho, como he mencionado quien hasta cierto punto fue responsable de que se esparcieran los rumores sobre su condición como Jinchuriki tendrá mucha parte para sacar provecho de esto. Bueno, eso es para más adelante. Por el momento la relación entre Hiruzen y Naruto será muy cercana. Con relación a como lo es en la historia original y por eso, estuvo muy complacido con lo que pasó, por ello se quedó a ver y pidió que se hiciera esto enfrente de sus ojos. También, eso que ya escribí en caps pasados es algo de lo cual hablé un poco más en ese cap. La verdad, se podría pensar en esto como exagerado a sabiendas de lo mismo que escribí en el Cap, en los Caps pasados, pero de nuevo, condicione esto un poco a fin de que esto de no abandonar o dejar a un lado a sus cercanos y esto que pasó con Naruto, tenga un impacto por mucho más serio en él. De hecho, por eso escribir sobre la particular forma en que aún continuaba viéndolo incluso si se le había dicho que estaba curado en esas partes de su cuerpo. Por otro lado, el hecho que Inoichi lleve en su mente que es hijo de Minato no es algo que vaya a hacer del todo el cambio que va a tener. No es de esa forma, me he preocupado porque eso se empiece a dar desde mucho antes. Aún así, el hecho de enterarse de esto así no va a ser causa de su cambio como lo más importante, lo cierto es que sí será algo que lo hará ver a Naruto muy diferente. No será nada muy diferente a lo cual ya había tenido en mente por el hecho de saber que solo era un niño más y en particular, que lo va a tratar como si fuera un príncipe o algo así. No es de esta forma bajo ningún motivo. Asimismo, por algo que se va a dar más adelante, tampoco lo harán sus amigos. En todo caso, espero que les guste el cap, el dibujo y si es así pueden dejarme sus comentarios, su like. Sin más, los dejo. El renacer del clan más temido. Capítulo 27. Un entrenamiento de rayos. Dado a lo que le había hecho saber su padre sobre el chakra y no tanto eso en sí, sino la forma en la cual podría enfocar él mismo, el punto en donde podía aplicarlo y asimismo que si tenía la oportunidad de lograr eso de lo cual le había hablado le iba a dar la oportunidad de tener gran facilidad para realizar los jutsus, manejar su chakra en general, se había dispuesto a trabajar en ello con tanto interés como podría hacerlo a sabiendas que deseaba aprender más cosas, mejorar mucho más en esto que estaba aprendiendo en esa oportunidad. Por tanto, esa vez hizo sus clones y llevando en mente lo que se le había pedido había empezado a trabajar en ello. No todos habían empezado a trabajar en el mismo elemento o al menos, la forma en la cual había empezado a trabajar en lo que se le había dicho había sido más organizada. Sí, había hecho que los clones se dividieran en grupos y esa vez eso estuvo hecho los clones pudieron concentrarse solo en una sola de las naturalezas elementales. Al menos dado a lo que se le había dicho podría concentrar su chakra en su mano y hacer que él mismo pudiera llegar a tomar la naturaleza elemental en la cual lo pensaba, la cual se le había asignado en esa oportunidad. Dado a lo cual suponía le había hecho saber no solo en lo ventajoso que podría hacer las cosas de esa forma, sino en lo complicado que esto podría llegar a ser siendo suficiente para que los ninjas dejaran de intentar hacerlo de esa forma con el paso del tiempo amén de la pérdida de conocimiento para llegar a hacerlo. Espero que fuera muy complicado, tanto que no pudiera imaginarlo completamente y menos a sabiendas de su entusiasmo que bien podría hacerlo dejar lo importante de lado como ya había pasado en anteriores ocasiones.
No obstante, había sido más fácil de lo cual había llegado a imaginar. ¿Cómo era esto? Era cierto que su padre le había hecho saber que no era como que tenía los mejores de los conocimientos con respecto a eso. Es más, el hombre así tenía interés en que pueda aprender algo y que esto lo ayudara, se había tomado la libertad de poner a prueba algo que escuchó. Y eso así dejaba claro que estaba pasando por un experimento por parte del hombre. Por tanto, estaba claro que no había forma que esto que dijo el hombre pueda ser del todo así y no tanto esto, sino que eso que le había pedido no sea tan difícil. Era muy posible que eso que logró ni siquiera pueda ser a lo cual se refería el hombre de chaleco verde y en particular a donde lo había dirigido, podía ser de esa forma. Lo sabía y más teniendo en cuenta que se supone que eso se dejó de lado dado a lo complicado que esto podría llegar a ser para alguien. Era algo posible que estuviera mal en eso y así era cierto que no se detuvo a pensar demasiado en el por qué había podido hacer eso tan pronto. No dejó de ser algo muy cierto que eso que estaba haciendo había salido mucho más rápido de lo cual había llegado a pensar. Por supuesto, eso más por el hecho de enfocar su chakra en una determinada parte y luego poder transformar su chakra en el elemento. Como se había dado cuenta eso en un principio era algo que había sido complicado y a fin de poder hacer esto de la forma en la cual se supone que debería de hacerlo, había tenido que trabajar en ello primero. Era algo necesario después de todo sabiendo que al principio había estado haciendo algo muy diferente, algo que afectaba por mucho el hecho de mantener las cosas en el punto que pensó que debería de estar para hacer lo que se le pidió. En todo caso, esa vez ya en ese punto hacer lo que se le pidió no había sido algo muy complicado, había sido algo bastante fácil y Minato que bien sabía que esto no debía de ser así. Por supuesto, sabía que el propio genio, el potencial de la persona influía en lo que la misma era capaz de hacer y cuán rápido podría llegar a hacer esto. Lo sabía bastante bien. No obstante, al igual que él habían existido muchas personas con habilidades y con un gran intelecto para encontrar la mejor forma posible para hacer las cosas, para hacer las mismas lo más fácil posible. Por tanto, no debería de ser posible que algo que por su complejidad se decía que era casi imposible fuera hecho de esa forma. La verdad, el hecho de que solo el chico fuera increíblemente bueno en eso, que podría hacer algo como eso de la forma correcta era algo que le agradaba, no podía ser de otra forma. Buscaba que su hijo pueda ser lo suficientemente capaz para cuidar de él y sabiendo, imaginando más que todo cómo podrían llegar a verse las cosas no simplemente iba a sentirse desagradado ante el hecho que su hijo pueda hacer las cosas de esa forma tan fácil en la cual lo había hecho. No obstante, sabía bastante bien que cambiar el punto de enfoque en sí no era tan complicado. Cierto, como le dijo al chico, al ser el más común la boca y en menos grado las manos a sabiendas de la participación que tenía en los sellos de manos, era de pensar que no era algo tan imposible, tan difícil. Pero, no era de esta forma, era algo bastante complejo y podría hablar sobre esto sabiendo que había creado un jutsu que tenía como punto focal principal sus manos. Por supuesto, no era lo mismo y por ello sabía que no era lo que debería de darse, que no debería de ser de esa forma bajo ningún motivo. Por eso mismo sabía que así era cierto que el chico había mostrado la capacidad para poder hacer esto mucho más rápido de lo cual había llegado a pensar. Lo que realmente había hecho era solo cambiar su punto de enfoque y de esta forma poder llegar al punto que le había comentado. No estaba mal, era todo lo contrario. No obstante, eso puso dudas importantes en su conocimiento sobre eso. Bueno, para empezar, no era como que había tenido el mayor de los conocimientos sobre ese tipo de cosas y ya que bien podría darse cuenta de que su hijo había logrado hacer lo que le pidió, tuvo en su mente que por la complejidad que se decía tener o bien, a ver a fin de conseguir hacer lo que le dijo a su hijo no estaba del todo visto en esto. No, era algo mucho más. Eso era claro y por ello no había podido evitar preguntarse qué podría lograr obtener de conseguir esto. No lo sabía, no podía siquiera imaginar tal cosa y la curiosidad que tal cosa le provocaba le hizo pensar en no solo continuar trabajando por más tiempo en esto, sino que con la ayuda de los clones de su hijo identificar cierto proceso que pudo haber complicado lo que le pidió y trabajar en ello. Sí, así era cierto de que su desconocimiento sobre las cosas podría ser un problema, lo cierto era que se podría identificar las cosas y trabajar en ello. Lo sabía y se le era algo tentador para trabajar en ello y así descubrir todo cuanto fuera posible sobre esto. El hecho de llegar a pensar que de la forma en la cual su hijo había estado trabajando en sus naturalezas elementales, parecía estar aprendiendo otra había puesto más la idea en su cabeza, de verdad. Sin embargo, a sabiendas de la complejidad y las cosas en las cuales debían de trabajar es para tener en mente que no era muy buena idea hacer algo como eso. No, no lo era en lo más mínimo y por ello a sabiendas de que su hijo ya le había dado a conocer las naturalezas elementales que tenía, la que podría llegar a estar aprendiendo a sabiendas que cada vez esos pequeños brumos de polvo se formaban en pequeñas rocas, pensó en solo decirle que era suficiente, que dejara de hacerlo y así solo concentrarse en las otras cosas que tenía pensadas. No obstante, no hizo eso. No, decidió dejar que el chico continuara trabajando en esto hasta que decidiera que estaba bien. Sabía que esto le iba a hacer bastante bien y más a sabiendas de lo complejo que era lo que tenía pensado para el chico rubio. Así que, solo decidió dejar al chico trabajar en eso y él mismo no se había molestado en lo más mínimo. No,
cómo hacerlo. Así era cierto que con el paso del tiempo y más al superar las 3 horas de estar trabajando en tal cosa ya podría hacerlo sin muchos problemas, podría mantener su chakra transformado en su naturaleza elemental y así mismo había logrado hacer que la misma sea más grande, más fuerte. Habían otras cosas que podía llegar a hacer a fin de ser mucho mejor en esto y por lo mismo su concentración e interés no había disminuido en lo más mínimo. No era algo que había hecho de ninguna forma posible. Bueno, en realidad, se había dado algo que hizo que perdieran la concentración y es pues, que uno de los clones en su interés en poder continuar haciendo esto mucho más fuerte, mucho mejor había terminado haciendo que el chakra en sus manos perdiera el control y terminó estallando. La explosión fue muy fuerte, los clones que no era como que estaban muy separados entre sí habían resultado afectados, muchos desaparecieron por tal cosa al estar cerca de la explosión, otros solo fueron enviados volando y al caer al suelo tuvieron el mismo fin. Los más alejados solo pudieron ser empujados y miraron al lugar. Por esto mismo, ante lo que pasó dejaron de atender a su asunto y así mismo esto fue tomado por Naruto para descansar un poco. No estaba tan cansado y menos teniendo en cuenta que con diferencia a cómo podría hacerlo al trabajar en su chakra solo expulsándolo, el chakra regresaba a él al terminar sus prácticas. Aún así, en lo referente a su esfuerzo mental para mantener eso bajo control era algo muy diferente. Cierto, tenía que decir que el hecho de mantener las cosas de esa forma no resultaba ser tan complicado en sí y en particular a fin de llegar al punto que deseaba, pero de ahí a mantenerlo por tanto tiempo era algo por mucho más difícil. Por tanto, era algo bueno tomarse un descanso y fue algo que había decidido hacer en ese momento, cosa que había sido aprovechada por Minato. Sí, tenía preguntas, curiosidad por algunas cosas y ya que el chico por ese suceso con sus clones iba a tomarse un receso era perfecto para hablar un poco sobre tal cosa y por ello, se acercó al chico rubio quien daba las órdenes a sus clones y los mismos sin muchos problemas se dispusieron a hacer esto. Al parecer las cosas se salieron un poco de control, dijo y con eso hizo que su hijo lo mirara y sabiendo a lo que el hombre se refería asintió a tal cosa. Sí. Pude darme cuenta por los recuerdos que me dejó el clon que, intento poner más chakra de que pudo manejar, dijo pensando en ello. Había estado haciendo lo mismo, pero no había sido de una forma tan grande al igual como el clon lo había hecho y esto sin contar el hecho que había decidido enfocarse en mantener las cosas bajo control. Sí, así era cierto que poder hacer que tomara la naturaleza elemental era un proceso más fácil, había algo más que complicaba esto y si bien corrigió un poco de esto hasta llegar a este punto, aún podía sentir que su esfuerzo era llevado a otra parte. De hecho, por esto mismo el clon terminó de esa forma. Ya por el hecho de estar en el proceso de acostumbrarse a hacer tal cosa tenía poco control y el hecho de tener que mantener su esfuerzo y enfoque en el lugar adecuado terminó llevando a ello. Bueno, podía corregir tal cosa, lo sabía bastante bien y dado a la ayuda que había recibido de esos clones era claro que era algo que iba a hacer. Oh, el rubio más alto sonrió ligeramente. Supongo que pudiste sacar algo de esto, dijo y el chico rubio asintió tranquilamente. Hacer eso resultó ser mucho más fácil de lo que pensé, dijo Naruto con la mirada en su padre y quien miró a los clones que tal como se le dijo empezaron a desaparecer. Sí, me di cuenta, es fácil pensar que no es así, pero tal vez solo es un camino alternativo y más teniendo en cuenta que el punto de enfoque del chakra puede ser cambiado. Es cierto que llevar esto a lo que es la transformación del chakra puede ser más complicado, dijo mirando al chico y así mismo llevando en su mente que esto debió de darle más problemas al chico de ojos azules, pero no era de esta forma y era algo de lo cual desde ya tenía sus preguntas. Lastimosamente, así podría hacer algunas preguntas las cuales no era como que el chico le iba a dar una explicación adecuada al porqué de las cosas. Por supuesto, de hacer las preguntas correctas podría recopilar información que podría dar la oportunidad a pensar al porqué de las cosas y por eso mismo dijo, tal vez las cosas de acuerdo al desconocimiento sobre esto llevo a esto. Dime, ¿cuál fue tu experiencia al pasar por eso? Preguntó con la mirada en el chico quien recordó cómo había sido todo y dijo. Bueno, como dices, el hecho de solo enfocarme en hacer que mi chakra estuviera en mis manos fue algo más simple. El hecho de solo hacer que se acumule en ese punto focal no era el obstáculo más importante, lo es el hecho de hacer que se transforme en lo que es la naturaleza elemental. Naruto hizo una pequeña pausa antes de continuar. Sin embargo, así eso es cierto antes de empezar a hacer esto es complicado, hay algo que, si bien se puede corregir al enfocarse mejor, no deja de ser algo que hace esto un poco complicado. Supongo que será la costumbre, dijo Naruto tranquilamente sabiendo que no era como que había tenido mucho tiempo haciendo esto, que así era cierto que había logrado usar un poco su chakra no era como que había dado la oportunidad de hacerlo de la forma en la cual lo había usado en esta oportunidad. Por ello, esperar que se vuelva más fácil no estaba fuera de lugar. Al menos era lo que pensaba el pequeño rubio dado a su experiencia al hacer tal cosa, y así era cierto que el rubio más grande sabía que a pesar de que era cierto que el punto más común en donde enfocar el chakra era la boca, lo cierto era que también se podría enfocar en las manos. Lo sabía, él mismo tenía un jutsu que si bien era cierto tenía como principal objetivo reunir el chakra en este punto. No dejaba de ser así y hacer esto si bien exigía un poco no era algo que podría llegar al punto que por eso que se le dijo, conocía la verdad.
Teniendo en cuenta lo que había hecho su hijo era para pensar de otra forma y más teniendo en cuenta que había logrado transformar su chakra en un elemento, cosa que era mucho más compleja que solo reunir el chakra, y podría hablar de eso dado al hecho que el jutsu que había creado había tenido como finalidad hacer esto mismo. Por tanto, era claro que en ambas cosas su hijo había tenido una facilidad destacable que lo había sorprendido bastante. Se preguntó al respecto y llegó a pensar que solo al cambiar el punto de enfoque y su propia habilidad para ello pudo hacer esto, pero había esperado que fuera más complicado y más de acuerdo a lo que había escuchado. Pero eso no se había dado y se le era algo bastante curioso. Por ello, así era cierto que decidió tomar su idea de que solo cambió el punto de enfoque. Aún habían cosas que no podría explicar muy bien y una de estas cosas era el por qué pudo hacer que su chakra se transformará en este elemento sin tantos problemas. Era algo bueno, le gustaba que fuera de esa forma, pero nunca había sido alguien que dejaba las preguntas importantes de lado. No era de esta forma bajo ningún motivo, de verdad. Por ello así se tomó como algo bueno lo hecho por su hijo. Sabía que eso que hizo no estaba del todo indicado a donde deseaba con respecto a la dificultad que se decía haber en ello, y esto mismo era algo que el chico casi daba por hecho con esto que dijo. Sí, tal vez el chico no podría darse cuenta y así mismo dado a lo dicho antes era fácil pensar que solo se debía a lo poco relacionado con el hecho de hacerlo de esta forma. No obstante, el hecho de saber que podía enfocar su chakra en los pies y no pasó por esto dejaba bastante claro que había algo más. Por tanto, había algo que definitivamente se estaba perdiendo y eso que le había dicho el chico podría ser en donde se encontraba la respuesta a ello. Ya había pensado en dejar al chico ocuparse más de eso, pero ahora estaba por mucho más seguro en hacer eso a fin de poder conocer más que eso. Al parecer, en esto hay más que eso que dije sobre transformar el chakra en una naturaleza elemental luego de tenerlo en la mano, dijo con la mirada en el chico, quien levantó una ceja ante ello y casi pensó en preguntar al respecto, pero antes de que fuera a hacer eso el rubio Hokage tomó la palabra. Amén del hecho que por lo que se había dicho sobre lo complicado que era esto, está claro que hay algo más en ello dado al hecho que tu afinidad con el elemento tierra es demasiado pobre, dijo y el rubio más pequeño, que si bien era cierto que no se enfocó mucho en otros de sus clones y en particular esos que se enfocaban en tal elemento, sí pudo llegar a darse cuenta de que había estado teniendo algunos resultados. No muchos, pero sí algunos pocos, y eso se le era algo adecuado para ello, de verdad. De hecho, por saber eso miro al grupo de clones que ya no estaba ocupándose de eso y sabiendo que pensaba tener un poco más de conocimiento sobre esto una vez que todos desaparecieran. Deseo tener el conocimiento que tenían sobre esto, pero no era posible, no aún. Como te he dicho antes, las naturalezas elementales que no se tienen pueden aprenderse, pero no es algo que es fácil. Es bastante complicado y por lo mismo son muy pocos los que aún teniendo la oportunidad de tener otras no lo hacen. Más se enfocan en sus propias naturalezas elementales, mejorar bastante en el uso de lo mismo, dijo tranquilamente con la mirada en su hijo mismo que escuchaba sus palabras con atención. Por lo que pude ver, al hacer las cosas de esta forma parecías estar trabajando en ese elemento con el que no eras afín, añadió con una pequeña sonrisa en sus labios y sabiendo que esto podría despertar un poco de curiosidad en el chico dijo, inténtalo, creo que podrás darte cuenta, dijo a sabiendas que por el esfuerzo y el poco resultado que habían tenido en horas era claro que esto indicaba su falta de relación con este elemento. Y el rubio interesado en ello intentó hacerlo y prácticamente parecía no estar haciendo nada y así continuó siendo por casi 10 minutos. Bueno, es algo que necesita trabajo, dijo el rubio Hokage a sabiendas que su hijo iba a tener que trabajar bastante en esto si era que deseaba poder tener este elemento, poder usarlo. Bueno, cuando tuviera todo el conocimiento de sus clones podría tener un avance bastante grande en esto y más seguro de eso estuvo cuando el chico casi dándose por vencido decidió dejar de concentrarse en ese elemento y pensó en los otros, se concentró en los otros y estos mismos se mostraron en su mano si bien con un tanto de esfuerzo, por mucho más rápido de lo cual podría hacerlo con ese otro elemento. Y sabiendo lo que esto significaba, sonrió ligeramente. Tengo 4, dijo con emoción y miró a su padre quien así era cierto que se podría tomar de esa forma de acuerdo a lo que había visto, decirlo solo de esa forma podría estar mal. Por supuesto, era de su conocimiento que se podría aprender otras, que esas otras naturalezas elementales podrían volverse bastante fuerte. No obstante, el hecho de que podía ser solo aprendido no iba a dejar de ser así. De hecho, por esto mismo dijo, puede ser, pero es de llevar en mente esa particularidad tan importante, pero necesitamos irnos por lo seguro de acuerdo a ello. Tal vez solo 3, dijo y si bien era cierto que esto no le gustó del todo al chico rubio, sabiendo que podría usar las mismas le dio prácticamente lo mismo. Es más, por eso dijo, lo importante es poder usarlas, ¿no? Así podré hacer más jutsus. Dijo con emoción y el rubio Hokage sonrió ligeramente. La verdad, era algo cierto, el hecho de poder hacer eso le daba la oportunidad de poder tener muchas más herramientas en su arsenal para cuidar de sí mismo y así evitar que algo desagradable pueda llegar a pasarle. Por lo tanto, era algo agradable que pueda llegar a tener esas naturalezas elementales, de verdad. Sí,
El hecho de que puedas hacer uso de ellas es algo que puede dar la oportunidad de preocuparnos de cosas como esas más adelante, a pesar del hecho que de aprender ese jutsu que deseo enseñarte podrías no tener la necesidad de hacer algo como eso, dijo, y el rubio, que tenía el conocimiento de esto desde hace un tiempo, sonrió ligeramente y más al recordar que se le iba a enseñar o bien iban a empezar a trabajar en ese jutsu. El hecho de llevar en mente que había decidido detener su entrenamiento, que con todos esos clones ayudándolo sin duda alguna iba a poder lograr tener un dominio por mucho mejor sobre lo que había estado haciendo, dijo. Trabajaremos en ello, era una posibilidad y le agradaba que fuera de esta forma, de verdad. Era cierto que sabía que podría mejorar, pero si en esto no iba a haber nada más, si no tenía por qué ser mucho mejor en esto, ¿qué sentido iba a tener que pasara mucho tiempo haciendo tal cosa? Exacto, ninguno, y prefería saltarse esto. No. Es cierto que simplemente podríamos saltarnos eso a sabiendas que no tenemos una forma adecuada de cómo trabajar en ello, pero no sería algo malo. Lo que quiero que aprendas es complejo y no te puedo decir mucho cómo hacer esto. Solo tengo lo básico y eso puede complicar las cosas. Mientras mejor puedas hacer esto tomará mucho menos tiempo. Por tanto, es adecuado que puedas hacerte mucho mejor en esto, dijo el rubio, más a sabiendas que así como vio que el chico había estado mejorando en el uso de una naturaleza elemental a la cual ni siquiera parecía ser un poco afín, podría llegar a ser más fuerte esa naturaleza elemental y eso iba a ser algo bueno a fin de que este elemento pueda ser mucho más fuerte, amén de hacer por mucho mejor las cualidades que podría ofrecer. Supongo que tienes razón, dijo Naruto, sabiendo que era cierto, había algo que hacía que todo fuera más complicado y si bien había culpado al hecho de ser la primera vez, sabía que cuando empezó a hacerlo había estado haciendo algo muy diferente a lo que debería de resolver eso. Lo que debía de hacer era que esto que se supone que tenía que hacer estuviera hecho de la forma correcta y esto era algo que así por como habían avanzado sus clones y lo mismo que hizo, aún podría ser mucho mejor, de verdad. Por ello, sabiendo que iba a tener que ocuparse de tal cosa, decidió tomar asiento y solo descansar o cuando menos, esperar que sus clones y propios conocimientos puedan estar en su cabeza. Luego, más tarde podría continuar su entrenamiento tan bien como pueda ser posible y podría ocuparse de su tarea lo suficientemente bien para ocuparse de lo cual estaba mucho más adelante, de verdad. No muy diferente a como su hijo lo hizo, decidió tomar asiento y con la mirada en el chico, dijo, sé que poder decir algo sobre lo que te he dicho sobre esto podría ser muy complicado. No obstante, tienes a tus clones y si bien es cierto que esto no simplemente te dará un conocimiento perfecto sobre esto, las cosas pequeñas de las cuales puedes darte cuenta pueden llegar a ser bastante valiosas, dijo, cosa que hizo que el chico rubio lo mirara con atención. No es algo que simplemente se pueda dejar de lado. Así es cierto que por este lado, de acuerdo a lo que te he dicho antes, las cosas podrían estar hechas, no es como que sea todo lo posible que hay que conocer sobre eso, añadió, y el chico rubio miró a sus clones que aún se desaparecían de la forma en la cual se le había dicho antes. Con el conocimiento que podrían dejarte podríamos hablar sobre algunas cosas de eso, dijo el rubio Hokage, y esto fue algo con lo cual el chico rubio estuvo de acuerdo y asintió tranquilamente. No lo molestaba. Así es cierto que dado a cómo había trabajado con su chakra tenía una muy buena parte del mismo y esto sin duda le daba la oportunidad de estar muy bien con respecto a eso. Lo cierto era que aún podría ser bueno descansar y más si era que debería de tener en mente lo referente a su mente. Además, como dijo su padre, tenía que aprender y esto solo iba a hacerse mientras pudiera conocer todo lo posible de lo que estaba haciendo. En el momento que dejara de hacer esto no iba a estar aprendiendo y eso no iba a ser bueno. Como se había dado cuenta, había un mar de cosas que aprender sobre este asunto que se le estaba enseñando y otras tantas cosas que sabía que podría aprender. Por tanto, tenía que interesarse a profundidad de las cosas y por lo mismo, le parecía bien. Así no era como que deseaba pensarlo, iba a llegar el momento donde no iba a tener un guía para seguir adelante y si dejaba de interesarse por las cosas iba a poder terminar igual que como pasó en esta oportunidad. Bueno, sabía cómo eran las cosas y esta guía que estaba recibiendo era algo bastante oportuna para llevar a que pueda ser la mejor versión de él mismo. Por ello, no solo esperó que sus clones desaparecieran completamente para hablar con su padre al respecto. No fue algo que hizo. Empezó a hablar con él y si bien era cierto que habían muy pocas cosas de las cuales hablar sobre ese asunto dado a su casi nulo conocimiento sobre tal cosa, pudo decir algunas cosas y esto había sido algo que había puesto algunas ideas en la cabeza del rubio Hokage y más fue así cuando Naruto tuvo todo el conocimiento de sus clones. Era cierto que aún continuaba teniendo mucha falta de conocimiento sobre tal cosa y más a sabiendas que así era cierto que dado a lo cual se enfocó tuvo resultado, en otras cosas sobre eso no conocía prácticamente nada. Y en esa pequeña parte era muy importante y fue algo de lo cual pudo hablarle a su padre mucho mejor en esa oportunidad, de verdad. Y con eso, el rubio Hokage tuvo la idea de que tal vez, eso que en un principio había estado haciendo el chico podía ser el por qué era bastante complicado. Sí, el mismo chico así era cierto que había demostrado tener un muy buen control de chakra en el momento dejó claro que se le era por demás complicado poder mantener el mismo bajo control. Cierto, había logrado dejar eso a un lado y hacer lo que le dijo, pero eso no significaba que era lo que había pensado por la dificultad de la cual se hablaba. Por tanto,
era algo sabio pensar que en esto podía estar el porqué de la supuesta complejidad y a las otras tantas cosas que ni siquiera podría llegar a imaginar y por eso, el hecho de trabajar en esto era algo que tuvo en mente. No obstante, sabía que no era momento para eso. Habían muchas cosas en las cuales tenía que trabajar con su hijo e invertir tanto tiempo en esto cuando desde ya pensaba que había estado por demasiado tiempo con él no era algo para nada inteligente. Sí, la dilatación en el tiempo no era algo de lo cual podría estar del todo seguro para saber cuánto tiempo había pasado fuera, pero no dejaba de ser un hecho que había estado por mucho tiempo con su hijo. Era tanto así que ya habían superado el tiempo que el chico había llegado a calcular en aquel momento y a pesar del hecho que solo había sido una posibilidad, era mucho tiempo. Por lo mismo si bien era cierto que conversó con su hijo y esto le dio ideas las guardo en su mente para algún momento más adelante de tener la oportunidad. Solo se concentró en lo que tenía en mente desde hace bastante tiempo atrás. Por eso, así su hijo rubio trabajó en lo que había estado haciendo y mejoró bastante incluso en lo que era esa naturaleza elemental en la cual era muy poco afín, no intento hablar más de ello. No hizo esto y por ello así el pequeño rubio tardó un tiempo considerable trabajando en esto. Solo estuvo más seguro de que era algo en lo cual debería de trabajar y con ello en mente luego de un tiempo decidió que era suficiente como el chico usaba esa naturaleza elemental. Bueno, en realidad, decidió dar esto por hecho. Eso lo hizo estar bastante tranquilo y decidió dar eso por hecho. Era tiempo de trabajar en lo que había pensado desde hace un buen rato y por ello el chico rubio miraba a su padre quien iba a hacerle conocer cómo funcionaba esa técnica que había estado mencionando desde hace un buen rato y, misma que para llegar a dominar tuvo que pasar por diferentes cosas. Bien. Hijo, esta técnica como ya antes te he dicho, necesitas del elemento rayo para su uso, es la única forma y por eso me preocupe porque puedas llegar a tener esta naturaleza elemental, dijo el rubio Hokage con la mirada en el chico y así mismo pensando en el hecho de que si su hijo no hubiera tenido esta naturaleza elemental hubiera decidido dejar que el chico mejorara en el uso de la misma hasta el punto en el cual podría usarla en este momento, al menos eso por el hecho de que es una naturaleza básica y se puede hacer esto con esta naturaleza al ofrecer algo muy necesario para que te puedas cuidar, añadió sabiendo que hace tiempo se había enfrentado con un Jinchuriki que podría hacer algo similar con el elemento vapor. Era cierto que no tenía algunas propiedades, pero tenía otras que sin duda ponían las cosas muy a raya, de verdad. Sea como sea, podrían haber muchas otras formas en las cuales llegar a ese resultado, pero el hecho de trabajar en ello a partir de esa naturaleza básica sin duda alguna era una de las formas más fáciles de poder llegar a tener un resultado como el que deseaba en estos momentos. Por otro lado, el hecho de saber que esto era algo que estaba más próximo a usarse por el hecho de tener esta naturaleza de chakra había hecho que simplemente se olvidara de las otras posibilidades que podrían llevarlo a un resultado similar. Como te dije anteriormente, esta técnica la vi usar a una persona por lo que no sé cómo funciona completamente o al menos la forma en la cual se le podría dar la forma correcta a este jutsu, dijo y el chico rubio asintió tranquilamente si bien pensando que las dos cosas más serias que su padre le había mostrado y enseñado no eran cosas de las cuales conocía completamente y esto podría complicar las cosas bastante. Cierto, era de su conocimiento que solo eso ponía un límite en cuanto al hecho de conocimiento, mas no en la práctica. Sí, como ya se había dado cuenta el hecho de conocer solo algunas pocas cosas podía darle oportunidad de lograr hacerlo y si no, entonces se podría llevar a conseguir algo mucho mejor y original. Por tanto, no era algo del todo malo. Tengo una idea general de cómo se hace y por ello te he dicho sobre el elemento rayo que es necesario para esto. Por ello he hablado sobre la fortaleza física que debes de tener para poder usar la técnica. Así es cierto que tendrías que superar un obstáculo inmediato pasado el conocimiento que tengo, mientras avancemos podríamos llegar al resultado que deseo o algo mucho mejor, dijo a sabiendas que con las cosas que conocía e incluso así basado en los resultados del entrenamiento que iba a llevar podrían ajustar algunas cosas. Por tanto, podía llegar a ser algo muy diferente a lo cual había deseado en un principio. Está bien, dijo Naruto con entusiasmo en empezar a trabajar en ese jutsu y el rubio más grande no dudaba esto. Era cierto que el chico bien tenía cosas en las cuales concentrarse y esto, por trabajar en su naturaleza elemental de tierra. Sin embargo, el chico había estado muy emocionado por esto por lo tanto que le había hablado sobre esto. En todo caso, decidió continuar explicándole al chico. La técnica funciona de la siguiente forma o eso puedo decir por mis observaciones, tienes que dejar salir tu chakra de todo tu cuerpo. Si recuerdas esa vez cuando me dijiste que tomaste tu chakra esto fue algo que hiciste. Es cierto que en esa ocasión hiciste esto de una forma inconsciente y esto es algo que sin duda para ser la primera vez pudo hacer las cosas más fáciles. Ahora, tendrás que hacer lo mismo. Por otro lado, si recuerdas, te he hablado sobre los tenketsu que son los puntos de chakra que tiene una persona. Tienes que liberar este chakra de cada uno en una forma uniforme, dijo e hizo silencio por unos segundos antes de mirar a su mano. Como recuerdas, antes hiciste esto con tus manos. En esa oportunidad solo usaste los tenketsu cercanos para llegar a esto. De alguna forma, al hecho de limitar si bien no el flujo, pero si enfocarlo y limitar su salida en los demás eso pudo complicar las cosas y en este caso, hacerlo más fácil. No obstante, si la liberación de chakra en cierto punto no es adecuado es claro que no estará correctamente hecho.
Por tanto, tiene que ser algo completamente uniforme y cuando consigas esto no muy diferente a como lo hiciste deberías de convertir este chakra en el elemento rayo y mantenerlo de esta forma. Si todo sale bien, quedarás envuelto en una capa de chakra que despedirá rayos, dijo el rubio Hokage y el chico que tenía una idea de cómo podría llegar a hacer esto dijo. Es como esa vez en donde tuve que detener el movimiento del agua, dijo y el rubio más alto así sabía que si bien eso era algo muy posible, el hecho de que junto con el hecho de dejar salir ese chakra debería de convertirlo en el elemento hacía de esto algo mucho más complejo y justo por ello le había dado la oportunidad al chico de trabajar mucho más en el anterior ejercicio que había estado haciendo. Bueno, al menos era cierto que no debería de mantenerse dejando salir su chakra para ello y esto desde ya lo hacía tener un avance en ello. Sí, más o menos es de esta forma, pero esta vez tendrás que no solo mantener este chakra en una forma similar a la tuya con respecto a la forma y estructura, sino que también tienes que transformarlo. Además, no tienes que limitarte tanto en la cantidad de chakra inicial, dijo haciéndole saber al chico que el hecho de que pueda no tener estas restricciones le podría dar la facilidad para hacerlo. Por otro lado, así tal vez eso podría no tener un efecto en lo que era el fallo de la técnica. Lo cierto era que era muy de su conocimiento que usar una baja cantidad de chakra no iba a traer más que problemas para él. Por tanto, era mejor interesarse porque no se enfoque en tener su chakra bajo o bien expulsar poco. Tendrás que hacer los clones para entrenar y más por el hecho de obtener resultados a sabiendas de lo limitado que estamos con respecto a cómo tratar esto. Por otro lado, es importante que incluso así puedas hacerlo pronto, es claro que no es motivo para dejar las cosas de lado y por esto, con eso podrás enfocarte más en mantenerlo y dominarlo de la forma correcta, dijo y el chico rubio asintió muy tranquilo a sabiendas que sus clones le habían facilitado bastante su entrenamiento y no dudaba que más adelante las cosas iban a ser igual, mucho mejor que eso. Bien. Puedes intentarlo, dijo con la mirada en el chico a quien le sonrió confiado en que iba a lograr hacer esto y más sabiendo que logró hacer lo que le había dicho. Bueno, en eso había una condición, pero eso no quitaba las cosas. Más adelante al tratar otras cosas que tenía en mente podría trabajar en esto. Por el momento, había logrado lo que le había dicho, lo que deseaba y lo que había logrado era perfecto, demasiado de hecho teniendo en cuenta cómo habían sido las cosas, de verdad. Por tanto, era claro que debería de pensar de forma positiva con respecto a tal cosa con lo que su hijo había sido capaz de hacer hasta ese momento. Como se le había dicho, el rubio más pequeño decidió empezar a trabajar en la técnica que se le dijo, hizo sus clones y con ellos hechos no muy diferente a como lo había hecho antes se había encargado de separarlos. La verdad, al todos tener que trabajar en lo mismo bien podía pensar en no hacerlo. No obstante, era mejor que simplemente estuvieran esparcido por el lugar sin más. Por tanto, hizo esto y con ello eso estuvo listo para intentar aprender a hacer esto que su padre le había explicado. No muy diferente a como sus clones habían empezado a hacerlo y como mismo se le había dicho intentó expulsar su chakra y convertir el mismo en el elemento antes de intentar mantener el mismo y no fue fácil. No lo fue en lo más mínimo. Cierto, al tener una buena idea de lo que debería de hacer, al saber cómo transformar su chakra en el elemento y expulsar el mismo sus intentos no solo fueron eso y nada más. No, había tenido un poco de resultados y le había agradado que pueda ser de esa forma. ¿Cómo no hacerlo? Así era cierto que el hecho de hacer tal cosa dejaba claro que tenía mucho camino por delante antes de siquiera tener la oportunidad de usar esto, era algo que podría hacer. Sí, el hecho de expulsar su chakra, transformarlo en el elemento y ser rodeado de la forma correcta por él mismo así formando un recubrimiento de chakra que a lo mucho duraba poco menos de una décima de fracción de segundo dejaba claro que si bien iba en un buen camino, había mucho por delante antes de siquiera poder sentirse del todo bien por el hecho de hacer eso. Por supuesto, era claro que como iba estaba bien, demasiado a sabiendas que no era como que tenía claros pasos en sus manos para poder hacerlo por ello. No era algo por lo cual sentirse mal y menos lo iba a hacer sabiendo que tenía la oportunidad de usar sus clones. Con ello iba a lograr no solo aprender bastante en poco tiempo dado a los resultados que cada uno de ellos podrían llegar a obtener, sino que el hecho que puedan comprender mucho mejor cómo hacer esto era algo que aseguraba que iba a hacer esto. Diablos, el mismo dado a pasar por ello pudo darse cuenta de cuál era su mayor problema en el momento y esto que no era capaz de mantenerlo por nada de tiempo amén del hecho de hacer tal cosa generaba una sensación un tanto molesta en él y lo que sin duda era suficiente para hacerlo desconcentrarse un poco. Tenía que lidiar con esto y esto mismo fue haciendo mientras pasaba el tiempo. No había esperado que fuera diferente, tenía que mejorar y más teniendo en cuenta que dado al hecho que no simplemente expulsaba su chakra de él. No era de esta forma bajo ningún motivo posible. Lo que hacía era expulsar un poco de su chakra y mantener el mismo a su alrededor antes de darle la forma que deseaba. Cierto, no era de forma tan pausada, era algo que tenía que ser hecho casi simultáneamente y esto era otro porque no simplemente podría hacer tal cosa. No tenía el tiempo suficiente para asimilar la expulsión de chakra y ya debería de cambiar el mismo. Por supuesto, siendo consciente de cuándo y en qué cantidad expulsaba el chakra era para pensar que debería de tener mejor control y era algo correcto, pero no era como que antes había tenido que hacer algo como eso y si bien su control de chakra era bueno no solo era lanzar un jutsu y nada más.
No, era algo bastante diferente y es pues que debería de manipular el chakra que expulsaba, mantener el mismo y cambiarlo a fin de transformarlo en la naturaleza elemental amén de mantener el chakra transformado en esa determinada naturaleza elemental. De haber sido de otra forma y por esto de tener que lanzar un jutsu mismo el cual podría ser más fuerte y grande al aplicar mucho más chakra pudo ser algo fácil, pero este no era el caso. Diablos, era tanto sí que a diferencia de esas ocasiones en las cuales había lanzado una llamarada de fuego con sus manos, su gasto de chakra era casi inexistente por el hecho de casi ser capaz de recuperar este chakra. De hecho, por esto mismo pasó bastante tiempo haciendo tal cosa. El hecho de que el chakra de cierta forma regresara a él sin duda era algo que había ayudado para mantenerse entrenando por bastante tiempo en esa oportunidad en donde luego de un largo rato se quedó sin fuerzas para continuar haciendo tal cosa. Sí, así era cierto que una buena parte de su chakra no solo se mantiene en él, sino que podría recuperarlo. No era como que no dejaba de ser un chakra que expulsó de él. No, no era así, por ello así de muy poco en poco su chakra se fue agotando. Por suerte, sus horas de entrenamiento no simplemente iban a desaparecer o no servían para nada. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible y por ello no era como que se había sentido mal. Era cierto que dado a su falta de resultado con respecto a la cantidad de tiempo por la cual había estado trabajando en eso espero tener mejores resultados, pero no podría despreciar lo que había conseguido en ese tiempo. No, no podría hacerlo a sabiendas de la ayuda que tenía. Además, su padre le había hecho saber bastante bien que más que seguir una serie de pasos que llevara a que pueda usar esa técnica como pudo haber sido de tener mucha más información de la misma tenía que prácticamente descubrir cómo. Estaba hecho esto, descubrir cómo hacerlo, crear la técnica a partir de conocimientos y bien con bases bastante cercanos a cosas que había aprendido y con muchas cosas las cuales no conocía. De hecho, por lo mismo al estar descansando mientras sus clones desaparecían poco a poco, su padre se acercó e hizo un comentario sobre sus resultados. No pensaba que los intentos del chico eran malos, que el chico era un fiasco, que no era alguien para nada hábil. No, el rubio más grande no estaba loco para llegar a decir semejante cosa de su hijo habiendo visto lo que él mismo había logrado hasta este momento. Simplemente, por cómo había progresado el chico rubio hasta este momento había pensado que iba a ser más fácil o al menos el chico pudo haberlo pensado. Sí. Así era cierto que confiaba en que podría hacerlo, era bastante consciente de lo complicadas que podrían llegar a ser las cosas a diferencia de su hijo que más podía llegar a dejarse dominar por la emoción en aprender más cosas y esto mismo podría llegar a frustrarlo. De hecho, así hizo este primer comentario, le hizo saber al chico que eso era algo bueno. El hecho de fracasar podría dar la oportunidad a aprender y no solo eso, sino que mejorar por mucho más las cosas. Como decían por ahí, no todo el tiempo se debería de ver el lado malo de las cosas. En ocasiones era necesario ver lo bueno y esto bueno que podrían sacar de esto amén del conocimiento de que había estado haciéndolo mal, era el hecho que de hacer esto podía llegar a darle la oportunidad de aprender las cosas más profundamente, de poder hacer algo mucho mejor que eso, lo sabía. La técnica de ese hombre así era bastante fuerte y había decidido que sería bueno que su hijo sea capaz de usar la misma no significaba que fuera la mejor técnica posible de ese estilo. No, no lo era bajo ningún motivo posible y por lo mismo, estaba seguro de que la técnica podría llegar a mejorarse bastante aún y esto podía ser una oportunidad para ello. El chico necesitaba llevar eso en mente y se lo había hecho saber en ese momento. Así era cierto que había tomado las palabras de su padre, Naruto no estaba ni un poco frustrado por su incapacidad para poder hacer eso. No, no fue algo que había sentido en lo más mínimo. Por supuesto, era cierto que se había sentido bastante bien ante el hecho de por lo menos tener una mejora en el tiempo que podría mantener eso de la forma correcta, pero sabía que no solo era expulsar su chakra y mantenerlo. No, debería de expulsar su chakra, mantenerlo, transformarlo en el elemento y esto era algo que necesitaba tener en mente. Era algo con lo cual tenía que aprender a lidiar de una forma que fuera tan rápido y eficiente como lo era respirar. Sí, era así, era como debería de aprender a hacer tal cosa para mantenerlo dominado sabiendo que mientras tuviera ese problema a lidiar con eso, iba a estar en problemas y no era algo que deseaba bajo ningún motivo posible, de verdad. Por tanto, si aspiraba a poder hacer las cosas de la mejor forma era necesario que pueda hacer eso de esta forma. Bueno, estaba entrenando y habiendo pensado en esto era el mejor punto en donde detenerse al poder hacerlo. Por otro lado, tal vez no debería de concentrarse tanto en lo dicho por el hombre. No, no debería de hacer esto y más seguro estuvo de eso cuando para su siguiente intento con sus clones había terminado igual. La verdad, su padre no había dicho nada fuera de lugar y se le era algo bastante cierto. No todo el entrenamiento que iba a ser algo fácil y molestarse porque algo no fuera a salir bien no iba a dejar otras cosas que una serie de fracasos por no pensar en lo mismo. Cierto, así estaba relajado esto no fue algo que pudo evitar así los recuerdos y conocimientos de sus clones se mantenían muy vivos en su cabeza. Ese segundo intento dejó esto bastante claro y no simplemente podría dejar eso de lado. Bueno, tenía que decir que sus clones habían tenido mejor suerte llegando a pasar más de 5 segundos usando tal cosa.
Eso estaba bien, era un buen avance e iba a continuar teniendo ese tipo de avances. No había duda de ello y por lo mismo luego de una semana así no era como que había tenido el mayor de los avances al trabajar con tal cosa, así logró permanecer por mucho más de 10 segundos con esa técnica activa y esto había sido algo que le había agradado al rubio más grande. Era cierto que había bastantes cosas en las cuales trabajar y esto era algo que más estaba en su mente al saber que el chico le comentaba sobre las cosas de las cuales se había dado cuenta y una de ellas que afectaba lo que era. El hecho de mantenerse en esa forma, eran unas sensaciones que el chico experimentaba. Había sido algo interesante, dado a su poco conocimiento no había previsto algo como esto, pero al saber tal cosa le había dicho que si bien era cierto que era algo que no simplemente debería de bloquear, no era algo a lo cual prestar tanta atención. Así como le había comentado que la técnica aumentaba la velocidad de desplazamiento también era muy posible que aumentara otras cosas. Eso de que sus cualidades sensoriales llámese vista, oídos, sentir el chakra en caso de concentrarse era algo que sin duda alguna debía de tener un aumento y eso que sentía el chico debía de estar indicado a ello. Se dio cuenta que así era. Al tener poco conocimiento sobre esta técnica no había llegado a pensar que esto también iba a tener un aumento, pero era algo muy agradable de escuchar amén del hecho que se le era algo lógico para poder usar una técnica que aumentaba su velocidad. Sí, había tenido un alumno que tenía una técnica que hacía muy necesaria la velocidad y había sido inútil por el hecho de no tener cualidades necesarias para usarla. Por tanto, debería de ser algo de esperar que ante el hecho de que esto pueda ser usado de la forma correcta aumentara tales cualidades. El hecho de que esto pueda ser de esta forma era muy agradable de saber. Quería que su hijo pueda estar lo más protegido posible y el hecho que pueda ser paz de seguir sin problemas grandes velocidades al tener esta técnica activa iban a evitar muchos problemas. No lo dudaba en lo más mínimo y por ello le había agradado tanto. Por otro lado, no tenía que darle mucha importancia a esto por el momento o más bien, debía de aprender a lidiar con ello. No debía de ser algo tan complicado al ser algo más de costumbre al poder sentir cosas como esas. Y el pequeño rubio se había dado cuenta de eso según pasó el tiempo y pudo mantener más esa técnica. Era cierto que aún así logró lidiar mejor con esto, aún tenía bastante en lo cual trabajar y por eso aún su tiempo usando esto aún no llegaba al minuto, pero era claro que había avanzado bastante. Por otro lado, como iban las cosas sabía que iba a tomarse bastante tiempo para lograr dominar esto. Sí, eso era algo lo cual pudo entender luego de estar trabajando en eso y no tanto por el hecho de que era algo sí o sí necesario. No, simplemente no era como que estaba concentrándose en las diferentes cosas que podrían hacer para conseguir su objetivo. Cierto, la forma en la cual estaba haciendo las cosas era adecuada y podía llevarlo a conseguir lo que deseaba, podría continuar igual y lograr lo que deseaba en algún momento. No obstante, no era su fascinación. No lo era en lo más mínimo, así era cierto que las cosas complicadas habían llegado a tener parte de su atención y que llegó a encontrárselo como algo bueno. Lo cierto era que habían otras cosas a las cuales deseaba prestarle atención y por lo mismo en aquellos momentos donde se quedó en casa haciendo esos ejercicios matemáticos no se refugió en ellos como si fuera lo más importante en su vida. No era de esa forma y menos teniendo en cuenta que había deseado ir al parque. Ahora, tenía esto enfrente que casi hacía imposible que pueda continuar avanzando, mostrándose como algo que podría quitarle bastante tiempo y no era algo que podría gustarle bajo ningún motivo. Por ello, tuvo que pensar en algo para superar eso, era algo necesario. No deseaba pasar días y días trabajando en ello, así no tenía nada de malo, así estaba progresando, tenía que pensar en cómo hacer las cosas más fáciles y a esto principalmente indicó sus pensamientos. Pensó que, así esto era parte de un todo, no era necesario que para su aprendizaje debía de hacer todo a la vez. No era de esta forma bajo ningún motivo posible y más seguro de ello estuvo al saber que debería de hacer varias cosas a fin de poder conseguir su objetivo. El hecho de saber que, así de una forma no tan indicada a los pensamientos que se instalaron en su cabeza estaba trabajando en las cosas de esta forma lo hizo estar por mucho más seguro de eso. Así que, bien podría descomponer esto y así poder trabajar en ello de mucha mejor forma, ya pensaba en ello de esa forma y hacerlo de esta manera no podía ser algo malo de ninguna forma posible. Era cierto que debería de expulsar su chakra, mantener el mismo y transformar el mismo en el elemento amén de mantenerlo de esa forma de ahí en más era algo que daba el funcionamiento a tal técnica, lo sabía y no iba a dejar de lado al hecho que debería de hacer todo esto a la vez. Pero era el problema que estaba haciendo que esto se le complicara tanto y sabiendo que podría trabajar en ello por cierta parte y luego solo unir todo esto. Decidió hacer las cosas de esta forma y más a fin de comprobar si podría tener mejores resultados. Le hizo saber a sus clones sus pensamientos sobre las cosas y con ello, trabajo en esto si bien pensando las cosas por separado, si buscando la mejor forma para poder hacer tal cosa y por ello en vez de continuar intentándolo y fracasar una y otra vez se interesó por el hecho de hacer ambas cosas de otra forma. Por ello, en lo que iba a ser su nuevo intento de lograr lo que deseaba trabajo en ello no haciendo esto en el resto de su cuerpo, sino en una parte de su cuerpo. Estaba seguro de que cuando tenga esto dominado podía ir expandiendo el lugar que iba a ser recubierto por su chakra transformado en esa naturaleza elemental y esto podía dar mucha más facilidad para poder hacerlo. Hizo que sus clones trabajaran en ello de la misma forma en lo cual lo habían estado haciendo esto, por estar divididos
ido trabajando en un conjunto de las cosas que debía de hacer y así estuvo por 1, 2 días y ya en ese tiempo habían trabajado de la forma correcta no solo el hecho de poder expulsar su chakra y transformarlo en el elemento, sino que mantener el mismo. Ver a su hijo haciendo esto le fue un poco extraño y no era para menos. El plan que tenía era que pueda llegar a ser completamente cubierto por este chakra y así no solo lograr que su hijo fuera bastante rápido para que se defendiera de quien deseara hacerle daño, sino que también para que en conjunto con otras cosas que le había enseñado pueda poner a quien lo intentara en su lugar sin la posibilidad de recibir un daño. Entonces, ver al chico haciendo esto en alguna parte de su cuerpo era algo que llamó su atención y le había preguntado al respecto. La respuesta fue por demás interesante. El chico no estaba pensando en tomar esto como un todo, no. Pensó en descomponer tal cosa y con base a ello trabajar de la forma más fácil posible para poder hacerlo y pensó en esa forma para hacerlo. Como se dio cuenta, había tenido sus resultados, muy buenos resultados en realidad. Tanto así que lo había creído muy buena idea, demasiado. Ya de por sí estaban tratando con algo que desconocían y no pensar en algo como eso a fin de no solo asegurar el éxito, sino que poder hacer cosas muchos mejores era algo que estaba mal. La verdad, conociéndose y que había tomado y hecho las cosas de la forma literal era de pensar que hacer esto no estaba bien. No obstante, la mejor forma de aprender las cosas correctamente no era de cierta forma haciéndolas al ver cómo funcionaban. No, era saber qué hacía cada cosa, qué daba lugar a cada cosa, y cómo podrían llegar a tal resultado de acuerdo a los pasos dados. Al hacerlo de la forma en la cual había llegado a hacerla al ser un genio, un prodigio, no era mejor a usar el Sharingan, de verdad. Y sabiendo eso era fácil terminar en errores que si bien que podrían corregirse con el tiempo, en el corto plazo no iba a poder ser de esa forma. El hecho de que el chico pueda hacer las cosas de esa forma aseguraba que pueda tener mejor éxito, sino que también puede enseñar bastante bien al comprender completamente cómo funcionaba cada cosa y asimismo al saber esto podría llegar a mejorar lo mismo. Sí, decir una cosa y la otra siguiendo unos pasos ya establecidos no era como que funcionaban para todos. No, las cosas eran por mucho más complejas que solo eso y por lo mismo muchos no eran capaces de hacerlas de una determinada forma y al tratarla de otras, podrían hacerlo. Así que, estaba bastante bien el hecho de que el chico llegara a pensar en esto para aprender eso. Por otra parte, el hecho de que el chico tuviera esa capacidad le había agradado bastante y no era para menos, deseaba que su hijo pueda ser superior a otros. No podría evitarlo al ser su hijo y el hecho que pueda hacer esto le agradaba bastante. Era algo que a su forma mostraba lo listo que era el chico. Era cierto que había tardado un poco para hacer las cosas, pero mientras más tiempo pasaba se daba cuenta que en el momento que el chico decidiera seguir su propio camino iba a descomponer las cosas y con ello hacer las cosas de la mejor forma posible, lo que iba a verse reflejado en una capacidad bastante grande no solo para entender las cosas de raíz, sino que para llegar a diferentes conclusiones a partir de lo que había aprendido y eso, sabiendo las cantidades de técnicas y nobis que existían podía hacer que el chico solo por algo que podría ser de conocimiento con respecto a un jutsu, terminara aprendiendo otros. Sí, era algo bastante posible a sabiendas que desde ya muchos de los clones que existían habían sido intentos de replicar el jutsu de clones del segundo Hokage. Por supuesto, algunos terminaron siendo mucho mejores, pero eso no quitaba el hecho de que había sido de esta forma. Si como sea, el hecho de poder hacer esto mostraba a un genio más interesante que hacer algo por verlo, lo sabía bastante bien. Diablos, era tanto sí que justo de esta forma era como debería procederse a fin de llegar a desarrollar cualquier técnica. Cada paso que se daba desde la sola idea era algo que se iba anotando en una serie de pasos hacían lo que era parte de un todo y esto era lo que al final solo se comentaba y se enseñaba dejando de lado los conceptos más básicos. La idea principal para la creación del jutsu. Por tanto, el hecho de que el chico pueda hacer eso, que lo continuara haciendo podría darle bastantes oportunidades para poder hacer las cosas y más seguro estaba de eso al ver cómo luego de esto el chico solo había mejorado y mejorado no solo en el tiempo que podría mantener la técnica, sino en el hecho de poder hacer la misma en prácticamente nada de tiempo no solo en una parte de su cuerpo como había estado haciéndolo. No, sino que en su cuerpo completo. La verdad, había sido algo que le había tomado un poco más de trabajo para llegar a hacerlo, pero como se dio cuenta pudo hacerlo y con ello todo estaba bien. Podría utilizar esa técnica sin muchos problemas hasta ese punto y eso era algo que le había agradado bastante a sabiendas de sus deseos. A pesar de esto, aún habían cosas que hacer con esta técnica que no podría asegurar del todo que fuera la que había visto en ese hombre y esto por el hecho de no conocer del todo cuáles eran las características de la técnica de ese hombre. Por supuesto, mientras pudiera tener el tipo de cualidades que conocía de esa técnica estaba bien, no lo dudaba bajo ningún motivo posible. No obstante, dado a cómo habían trabajado en esta versión que su hijo iba a usar podrían darse importantes diferencias. Al menos eso teniendo en cuenta el conocimiento que tenía de la misma,
pues como podría darse cuenta en su aspecto y como era la técnica del chico al usar esto, no era como que debería de tener muchas dudas sobre ello. Por ello, en vez de intentar hacer que el chico pudiera mejorar esto más según lo recordaba dado a esas particularidades o solo por hacerlo mejor, se había interesado porque el chico pueda hacer algo más que se debía de hacer con esta técnica y esto, hacer la misma más fuerte mediante la fortaleza y aumento de su chakra. En esto no debería de haber mucha complejidad, por lo que podría decir, al fin de cuentas, solo era aumentar la cantidad del chakra tanto por la expulsión del mismo como por lo que era la concentración del mismo. Por tanto, su hijo ya en el punto en donde estaba no debería de tener muchas complicaciones para poder hacer tal cosa y no se había equivocado mucho en eso. No, no había sido de esa forma y se le era algo de entender sabiendo que el chico ya dominaba lo básico de la técnica. Cierto, tenía que decir que el hecho de que haga esto podía tener un efecto en su cuerpo, pero mientras no se saliera de los límites no habría problema, de verdad. Y el rubio más pequeño estaba mucho más seguro de eso que su padre y no era para menos. Dado al hecho que era su cuerpo sabía hasta dónde podría forzar él mismo con esta técnica y por ese momento no había sentido mucho efecto que se diga y si bien era cierto que no se lanzó a hacer esto mucho más solo por ese hecho, no dejaba de ser cierto que no era como que sentía dolor en su cuerpo o un exceso de presión. No, no era de esta forma bajo ningún motivo. Lo que sí había sentido era un tanto de dificultad para mantener la técnica en ese punto. Sí, el hecho de tener que mantener una cantidad de chakra más grande concentrada hacía de esto un poco más complicado, pero no era un problema. Tenía sus clones y los mismos podrían ayudarlo bastante y por esto mismo, había logrado superar eso luego de un poco de tiempo más trabajando eso y el hecho de trabajar tanto en eso con sus clones, sino que por el tiempo que lo había hecho le había dado la oportunidad de lograr manejar más de un aumento y esto era algo que le había agradado bastante. No había progresado la técnica más allá de ese punto, pero sabiendo las cualidades que iba a tener al usar esto era algo que le había agradado. El hecho de saber que su padre pensaba ponerlo un poco a prueba a fin de poner más a prueba lo que era su capacidad para mantener la técnica en una situación mucho más retadora le había agradado mucho más. De hecho, fue tanto de esa forma que a fin de poner en práctica esto por sí mismo no solo se encargó de hacer los clones y continuar trabajando en esto. No, había decidido hacerlo y tener un enfrentamiento con ellos. Cierto, ya se le había dicho que iban a desaparecer de un solo golpe, pero había algo que lo iba a proteger de los golpes y esto era algo que sin duda daba la oportunidad para poder hacer tal cosa a fin de poder mejorar en esto. Asimismo, era una muy buena oportunidad para continuar sus entrenamientos de taijutsu. Había pasado un tiempo desde la última vez que había trabajado en esto y sabiendo que iba a tener una pequeña práctica con su padre no simplemente podría dejar de hacer tal cosa, de verdad. Y el rubio más alto sabía esto bastante bien y por lo mismo dejó al chico ocuparse de esto de esta forma. Le parecía algo bastante bueno para el chico a sabiendas que necesitaba que pueda poder hacer esto sin problema alguno no solo para tener esa práctica, sino para poder resolver situaciones mucho más complicadas. Por tanto, el hecho de trabajar en ello desde ese punto era algo que iba a tener efectos muy positivos. Es más, si debería de tener en cuenta la misma presión que la técnica podría llegar a poner sobre el cuerpo del chico que se había dado cuenta de ello al mantener la técnica activa por largos periodos de tiempo en particular, era algo que podría tener efectos positivos en él. Sí, su hijo tenía la capacidad de recuperarse bastante rápido por lo que había llegado a darse cuenta y el hecho que esta técnica de cierto modo jugara en su contra era un punto a favor para que su cuerpo se hiciera más fuerte. Sin duda, como ya había pensado dado a las cualidades de su hijo, él mismo iba a tener la oportunidad de usar esa técnica por mucho mejor de lo cual ese sujeto iba a poder lograr usarla. Bueno, jamás se le había dicho que alguien era el mejor usuario de algo solo por el hecho de crear algo o usarlo. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible y por lo mismo, tenía el pensamiento que su hijo podía ser por mucho mejor usuario que ese hombre. 1, 2, 4 años pasaron viendo al chico trabajar en su técnica y sus habilidades de combate misma que como bien pudo darse cuenta había tenido un avance importante. Bueno, no se había esperado menos, ya antes había visto el progreso que el chico había tenido y no iba a pensar que ahora que tenía la oportunidad de no solo entrenar en un particular apartado, sino que en 2 de ellos el chico iba a ser incapaz de poder mejorar. No, no era de esta forma y no había sido algo que se había tomado como una sorpresa. Más se había sentido emocionado por el hecho de tener su práctica con el chico dado a lo que podía ver en esa oportunidad, de verdad. Por lo mismo al creer que era suficiente entrenamiento por el momento, que el chico había logrado tener un muy buen dominio de esa técnica y a su vez, sobre sus habilidades de taijutsu se acercó al chico quien descansaba luego de tener un muy largo combate con sus clones que se había extendido por más de 4 horas seguidas. De hecho, por esto mismo los clones fueron incapaces de poder continuar luchando dado su cansancio y perdieron ese manto de chakra que despedía rayos. Viendo al chico quien le devolvía la mirada dijo, creo que ya está bien, era cierto que dado a la diferencia de experiencia de los dos debía de estar menos interesado en ello, pero las cosas no solo eran tan fáciles.
No, el hecho de estar trabajando con sus clones daba el conocimiento y esto dado a lo que había estado haciendo también le daba experiencia al chico. Por lo mismo sabía que todo ese tiempo que su hijo había pasado entrenando no solo era algo que sumaba en lo que eran sus entrenamientos, sino en su experiencia en combate y esto sin duda alguna iba a hacer las cosas mucho más complicadas, iba a poder acercar su conocimiento y habilidad de combate bastante a lo que era su experiencia actual. Por supuesto, habían algunas pequeñas cosas que podrían no igualar como su capacidad de analizar sus movimientos y poder lidiar con él de mejor forma, pero eso no quitaba el hecho que el chico con todo ese entrenamiento había logrado obtener más que solo entrenamiento en ese momento. No por nada había decidido que era suficiente con todo el entrenamiento que había hecho hasta ese momento. Y el chico rubio así era cierto que le interesaba la idea de poder continuar entrenando y más sabiendo que tenía problemas a luchar con 4 de sus copias. Sí, había continuado sus entrenamientos de la misma forma en la cual lo había hecho antes con las copias de su padre. Por supuesto, en esta oportunidad dado a que sus clones tenían el mismo nivel de habilidad y capacidad de combate, el mismo tamaño que él habían equilibrado bastante bien las cosas y había sido más fácil lidiar con ellos. Pero incluso entonces al luchar con más de 12 le era bastante complicado y a fin de poder resolver tal cosa era algo que pensó en seguir haciendo por más tiempo. Fue tanto así que había dejado a un lado el hecho que su padre le había hablado de que iban a tener esta práctica juntos. Se había concentrado más en sus entrenamientos, en el hecho que manejara más de 2 de sus clones actualmente se le era algo bastante complicado, de verdad. Bueno, era algo en lo cual podría mejorar e iba a hacerlo. Por lo mismo así era cierto que no era algo que iba a empezar a hacer tan pronto como terminara, así era cierto que iba a ocuparse de esto más adelante y por ello, asintió a lo dicho por su padre a quien miraba y justo entonces algo llegó a su mente y mismo que había dejado pasar por bastante tiempo. No solo era por el hecho que había estado muy concentrado en su entrenamiento últimamente y que había estado trabajando en esa técnica que su padre había pensado en enseñarle desde hace bastante tiempo. No, sino que incluso cuando se le había hablado un poco sobre esto no era como que había tenido tal cosa en la cabeza. Ahora, sabiendo que había aprendido una técnica que tenía un nombre, era de pensar que esta que aprendió a usar debía de tener su nombre y por lo mismo, preguntó. ¿Y cuál es el nombre de la técnica que aprendí? Tenía curiosidad por ello. Era cierto que dado a lo dicho por su padre antes era de pensar que más debería de pensar en nombrarla por su cuenta y es pues que no la aprendió de alguien que sabía cada cosa que debería de hacer, de algún pergamino que tuviera todo descrito. No, no había sido de esta forma y por lo mismo bien podría ser algo poco importante, pero no era como que deseaba desconocer tal cosa. El rubio Hokage levantó una ceja ante la pregunta del chico. Así era cierto que conocía un poco sobre la técnica y justo en base a ello habían trabajado para hacer posible que su hijo pudiera utilizar la misma, lo cierto era que no conocía su nombre. No conocía el nombre de la técnica, solo sabía que era una armadura de elemento rayo y esto bien podría deducirse por la apariencia de la misma. Era cierto que por el hecho de que esa técnica, la propia que lo hizo tan temido había sido motivo de mucho de qué hablar y más y debería de pensar en el padre de ese hombre, pero eso no significaba que se iban a conocer todos los detalles, el nombre de la misma, cómo estaba hecha. No era de esta forma. Es más, era tanto así que así la técnica que lo hizo famoso había sido usada antes por su creador, a él era quien se le atribuía tal cosa. Por tanto, conocer el nombre de la técnica no era algo que sabía. Por supuesto, no era como que se le había llamado diferente entre Shinobi y Shinobi dado a su apariencia. Diablos, la técnica que usaba dado al hecho que al usarlo dejaba un rastro amarillo habían decidido no solo llamarlo el rayo amarillo de Konoha, sino que también así era que llamaban al jutsu. Por tanto, no era como que estaba del todo mal solo nombrarla por cómo se veía. Bueno. No sé, no es como que tuve mucha información sobre eso, dijo el rubio mayor e hizo silencio por unos pocos segundos. Aunque creo que sería sencillo llamarla por cómo se ve, quiero decir, armadura de rayos o de elemento rayo, dijo antes de encogerse de hombros. Podría no ser muy relevante, no es como que la hayas aprendido de alguien que conocía sobre la técnica y así siendo necesario que la llames igual, dijo y el chico rubio que ya había pensado un poco en ello asintió. Le había gustado la idea de conocer más sobre la técnica, pero sus limitaciones iban a hacer eso algo imposible. Por otro lado, no era como que era algo malo hacerlo de esta forma. No, estaba bien, lo importante era conocer la técnica y esto era algo que podía hacer bastante bien hasta este momento. Como ya te he dicho antes, así es cierto que no conozco mucho de la técnica no hace imposible que se pueda llegar a poder deducir algunas cosas. Además, como mismo me dijiste en esa oportunidad, la técnica causaba ciertas cosas en ti con respecto a cómo podrías percibir las cosas. He pensado un poco en ello y creo que esa técnica amén de que te permite aumentar tu fuerza y velocidad, sino que también aumenta tu sinapsis neuronal para que puedas utilizar correctamente la técnica, dijo y el chico rubio al escuchar lo dicho por el hombre de chaleco verde solo levantó una ceja. La verdad, había leído algunas cosas y más o menos podría entender sobre algunas cosas complejas, pero de ahí a conocer todo de cuanto se le hable era algo bastante diferente, de verdad y el rubio mayor que conocía tal cosa bastante bien decidió explicarle mejor al chico. Lo que quiero decir es que,
la técnica te proporcionará, además de una defensa, velocidad, hará tus sentidos más veloces para que puedas utilizar la técnica correctamente. De esta forma, lo que es tu vista y otros sentidos podrían sufrir el mismo aumento para que puedas seguir perfectamente tus propios movimientos mientras usas esa técnica, dijo Minato a sabiendas que eso le podría dar una ventaja importante. Sí, el jutsu que usaba así era cierto que no tenía mucho efecto al cambiar de posición a esa alta velocidad, lo cierto era que podría causar desorientación de no estar lo suficientemente enfocado. Es más, ya el hecho de no saber en dónde estaban cada una de las marcas podían llegar a generar un problema en batalla. Por supuesto, era claro que con la práctica ese pequeño problema podría llegar a solucionarse, eso era algo que tenía bastante claro, de verdad. Aunque bueno, tal vez por la forma en la cual trabajamos en la técnica podría no ser del todo igual, añadió sabiendo que era una posibilidad al no saber del todo a cuántos factores estaba indicada la técnica. Sí, ya sabía que había técnicas que estaban indicadas más a ciertas partes que otras y sabiendo que solo le había hecho saber a su hijo que debería de expulsar su chakra y mantener el mismo antes de transformarse en tal elemento, era de entender que algunas pocas podrían no estar del todo presentes. Por supuesto, como ya lo había pensado antes, mientras esas cualidades se mantuvieran o al menos esas cosas que conocía iba a estar bastante bien. Por otro lado, siempre podrían dedicarle un poco más de tiempo a trabajar en otra técnica tomando mucho más en cuenta otras cosas. Así que, no era un problema. Es más, por esto mismo dijo, podremos un poco a prueba eso en nuestra práctica, y era cierto que podría darse por servido con respecto a cómo habían sido las cosas y no pensaba algo muy diferente, pero no por eso iba a pensar que tenía del todo las mismas cualidades. Cierto, por lo dicho por su hijo era para tener más en cuenta eso como una parte de la habilidad, eso sin duda alguna, pero no era como que su hijo había puesto tal cosa a prueba. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible, de verdad. Entonces, sabiendo que esto podría hacerlo conocer muchas más cosas sobre la técnica o su intento de replicar la misma en dado caso, no simplemente podrían olvidarlo, de verdad. ¿Y por qué no conoces el nombre de la técnica? Quiero decir, ya sé que no es tuya, tienes una mucho mejor, pero ¿acaso nadie más en la aldea conocía el nombre?, dijo el chico curioso mientras miraba a su padre. Ciertamente, por lo que se le dijo lo mejor era dejar eso a un lado. Esa técnica que logró dominar en ese momento había sido algo que hizo, si bien a partir de unos conocimientos que tenía su padre al ver a alguien usándola, no dejaba de ser algo que hizo por su cuenta. Por tanto, bien podría dejar eso de lado, pero se le era algo curioso y deseaba saber al respecto. Es que no era una técnica de la aldea, dijo el rubio con un tanto de vergüenza y más a sabiendas que esto podría llegar a molestar un poco a su dueño o a la aldea en donde se originó esta técnica. No obstante, mientras no se hayan robado la técnica todo iba a estar bien, lo sabía bastante bien y por lo mismo así esto podría llegar a causar molestia en la gente de esa aldea. Eran bastantes conscientes que mientras nadie de su aldea haya tenido que ver con el hecho de que lograra aprender la misma no era algo por lo cual empezar a exigir una y otra cosa. Por eso es que no tenía mucha información de ella, solo la vi usar a una persona, dijo Minato rascando la parte trasera de su cabeza mientras era visto por el chico rubio quien con lo dicho supo el porqué de las cosas. Cierto, sabiendo que ya su padre lo había hecho pasar por algo que ni siquiera sabía si era posible era para tener en mente el hecho de que el hombre en las últimas cosas que le había mostrado, enseñado y no eso en sí, sino eso en lo cual habían estado trabajando no era algo de lo cual podría hablar sin problemas. Pero esto no significaba que iba a esperarse tal cosa. Bueno, como dijo se la había visto a alguien más y esto debería de dejar claro bastantes cosas desde ya. Lo sabía y sabiendo que no tenía caso interesarse por más cosas sobre ese asunto decidió dejar eso a un lado y preguntó, bueno ¿y qué sigue después de esto? Ya sabía que tenía una práctica agendada con su padre, pero ¿qué iba a hacer luego de esto? Era algo que le interesaba saber. Ciertamente, tenía sus planes de continuar mejorando un poco más en el uso de esta técnica, pero por el momento las cosas estaban bien en ese punto. Su padre lo creía y el hombre debería de estar por mucho más consciente de lo cual él lo era sobre su progreso. Bueno, eso por el hecho de tener más tiempo que él sabiendo cosas de Shinobi. En todo caso, era algo interesante saber el tipo de cosas que iba a tener que hacer. Bueno, he pensado en enseñarte una técnica de mi creación, creo que es algo justo, dijo Minato a sabiendas de que ya le había hecho aprender al chico algo que no solo no pertenecía a la aldea, sino que tampoco era algo que pertenecía a alguno de los shinobi de la misma y como era de esperar, lo que las personas, los ninjas en particular aprendieran debería de ser de la misma aldea. Pensaba empezar a hacer eso al enseñarle su técnica de lo cual se sentía bastante bien y por ello se dejó escuchar orgullosamente de ello mientras tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Naruto interesado en saber más que el solo hecho de que su padre esta vez sí iba a enseñarle algo de lo cual conocía correctamente, no tardó para preguntar. ¿Cómo es? No tenía la menor idea cómo podría llegar a ser esa dichosa técnica, ese jutsu que su padre podría enseñarle pasado lo que era su práctica por lo que podría decir. No obstante, sabiendo que su padre sabía correctamente cómo era, cómo enseñar ese jutsu que le había mencionado pensaba que debería de ser por mucho más fácil de dominar de lo cual lo era el mismo que acababa de dominar, lo que había estado haciendo antes. Sí, tal vez sea un poco pronto para poder estar pensando de esa forma,
pero amen de tener confianza en conseguirlo rápido. Sabía lo suficientemente bien que eso en lo cual había estado trabajando antes era algo que sin duda había tenido que descubrir por su cuenta. Aprender algo a partir de una serie de pasos como se le iba a mostrar en esta oportunidad debía de hacer las cosas más simples, tenía que ser de esa forma. Es una esfera hecha de chakra, llame la técnica, Rasengan, dijo, y con el pequeño rubio llevando en mente lo que ya había estado haciendo antes tuvo en mente que podría no estar equivocado. Sí, no iba a pasar por lo mismo, eso era claro, y no simplemente podría dejar eso a un lado sin más, eso seguro. No obstante, era de su conocimiento que al menos por el hecho de concentrarse y darle más o menos una forma a su chakra era algo que podría hacer. Así que, era un punto a favor de su parte. Ya, te enseñaré más sobre eso más adelante, por el momento ya tenemos algo pendiente, dijo, y si bien era cierto que le hubiera gustado saber un poco más sobre la técnica, Naruto decidió no preguntar más sobre eso. Ya a su tiempo se le iba a contar las cosas de la forma correcta e iba a tener mucho más tiempo para poder ocuparse de esto. Por el momento, estaba bastante bien con lo cual se le dijo, y por ello solo se concentró en lo que se supone que debería de hacer en ese momento y con ello, poder estar lo suficientemente bien preparado para enfrentar a su padre. ¿Cómo podrían ser las cosas? Sabía cuánto había entrenado, lo tanto que se había esforzado no solo por el hecho de aprender a usar esa técnica, sino por el hecho de mejorar en sus habilidades con el taijutsu. Por supuesto, el hecho que haya sido capaz de mejorar en esto no hacía de la experiencia y habilidad de su padre inútil contra él. No, eso estaba lejos de pasar. No obstante, al menos debería de ser un reto mucho más grande de lo cual lo había sido antes, tanto por el aumento de sus habilidades en el taijutsu como por el hecho de aprender esa técnica. Por otro lado, su padre lucharía de esa forma con él. La verdad, el hombre no tenía una transformación o algo así. Es más, el hombre ni siquiera había llegado a aprender esa técnica que él aprendió. Así que era para llevar en mente que su padre iba a enfrentarse a él justo como estaba. De nuevo, no estaba mal, y menos teniendo en cuenta que el hombre podría ser mucho más que suficiente para mantenerlo a raya, eso seguro. No obstante, sabía que el hombre tenía una técnica que podría hacer de él alguien bastante rápido, tal vez podría usarla, no lo sabía, pero le parecía algo interesante. Bueno, tenía que esperar que las cosas llegaran a desarrollarse o bien darse para poder descubrirlo. Sí, pues no pensó en preguntarle a su padre al respecto, solo decidió llevar la posibilidad en su mente y nada más. No muy diferente a como había pasado en otras ocasiones, descansó tanto como le fue posible en preparación al combate de práctica con su padre, y una vez que estuvo bien se preparado para ello. Por lo mismo, se encontró con su padre a una cierta distancia del rubio más grande, que lo veía tranquilamente bastante preparado para el asalto de su hijo, quien, sabiendo bastante bien lo que iban a poner a prueba, no tardó mucho tiempo para estar preparado más allá de lo mental, y por ello, hizo que ese manto de chakra de color azul lo cubriera y a su vez dejara salir algunos pequeños rayos bastante pequeños. Al ver a su hijo así, el rubio Hokage, ya satisfecho por el desempeño que el chico había tenido en su entrenamiento, se sintió mucho mejor al imaginarse que si por alguna razón algo similar a lo que pasó esa vez pueda llegar a presentarse de nuevo, el chico podría hacer lo mismo y en conjunto con sus buenas habilidades en el taijutsu podría golpear a sus atacantes sin muchos problemas. Cierto, aún debería de comprobar de mejor forma hasta dónde podría llegar el chico, pero si pensaba en que era unas 5, 7 veces más rápido y fuerte de lo cual lo era, no dudaba que podría lidiar con sus oponentes e iba a estar bien cuidado. Además del hecho que había tenido la oportunidad de ver a su hijo por mucho tiempo entrenando aseguraba más esto. Y el chico rubio, sin detenerse a pensar mucho en las mismas cosas de su padre, preparado para atacar al hombre, a pesar de que corrió a una velocidad bastante alta, corrió hacia el hombre de chaleco verde. No estaba haciendo todo lo posible. No estaba haciendo todo lo que podría hacer en ese momento por más de una razón. Por un lado, no tenía la certeza de que su padre fuera a usar esa habilidad que poseía según conocía. La verdad, eso no debería de ser un motivo para contenerse, y menos teniendo en cuenta la enorme diferencia que había entre los dos. Pero sabía bastante bien que el hecho de aumentar lo más posible el poder de la técnica iba a dar como resultado una presión en su cuerpo que no iba a dejar que pueda tener una práctica adecuada con su padre, y esto era lo más importante. Por ello, era mejor llevar las cosas de esa forma. Por otro lado, así ya no era una sorpresa, y menos a sabiendas que había hablado de ello con su padre un poco, que él mismo ya hace un tiempo atrás le había hablado un poco mejor sobre la posible razón del porqué de esto. Tuvo la oportunidad de percibir las cosas de acuerdo a su velocidad, y no era por ser tan rápido, no, sino por el hecho de ser capaz de perderse completamente ante su velocidad. Podría reaccionar bastante rápido ante su propia velocidad, y esto era algo que sin duda era una muy buena ayuda, como mismo ya había dicho su padre. Si hubiera sido diferente, sin duda alguna, al moverse tan rápido podría estar desorientado o ciego por algunos segundos mientras procesaba las cosas. Por supuesto, con sus clones había experimentado esto, pero no había sido hasta hace poco tiempo atrás donde llevo esto más en mente. Bueno, las cosas no eran de esta forma, y por lo mismo, al tener esa velocidad tan alta, al acercarse a su padre se impulsó hacia el hombre rubio más alto a la vez que saltó antes de enviar un golpe al rostro de su padre, quien sin muchos problemas, dejándole saber que no lo había perdido de vista por un segundo a pesar de su aumento de velocidad, echó su cabeza a un
lado dejando que su intento fracasara sin muchos problemas y asimismo buscó golpearlo en su pecho. Viendo el ataque si bien rápido, considerablemente lento dado al alza en sus sentidos al usar esa técnica, echó su cuerpo a un lado a la vez que giró y no tardó en enviar una patada directo al cuello de su padre, quien rápidamente se agachó. Viendo el movimiento del hombre rubio, detuvo su intento y girando sobre sí mismo intentó aterrizar una patada en el hombre rubio, pero él mismo cruzó su brazo sobre su cabeza, así no solo evitando ser golpeado directamente, sino que deteniendo la patada del chico rubio de ojos azules. Eso sí, la fuerza de la misma hizo que los brazos de Minato bajaran considerablemente y esto lo hizo emocionarse un poco. De hecho, por esto mismo dejó a un lado ser quien estuviera a la defensiva y sujetó la pierna del chico antes de girar y enviarlo volando a la derecha. Con eso, corrió hacia el chico rubio, quien dio una vuelta en el aire mientras caía al suelo mismo, en el cual aterrizó semi agachado y continuó retrocediendo con rapidez. Con la mirada en su padre poniendo en práctica lo que había aprendido antes, usó su chakra para detenerse, cosa que dado a que ya estaba usando su chakra, había sido algo que se hizo casi al instante y por esto mismo, viendo al hombre apresuró hacia su padre, quien ya se acercaba a su posición. Por esto mismo se encontró más rápido con el hombre rubio de chaleco verde y envió un golpe al estómago de su oponente, quien ante la arremetida del chico logró detenerse y asimismo esto le dio la oportunidad de poder girar su cuerpo ligeramente para evitar el golpe del chico rubio, a quien no tardó para enviar una patada. Saltando, el chico rubio dejó que la patada de su padre pasara debajo de él y asimismo buscó golpear al rubio Hokage en su pecho, pero él mismo dio un pequeño salto hacia detrás dejando que el chico escapara. Viendo al chico rubio descender al suelo, el rubio se acercó y apuntó un golpe al pecho del chico, quien no tardó en poner su brazo en forma de X en su pecho. El golpe del hombre rubio se conectó con bastante fuerza en los pequeños brazos del chico, quien, como ya se había dado cuenta al usar tal técnica, le había dado la oportunidad de no sentir dolor como tal, y esto porque el golpe no se conectaba directamente con su cuerpo. Sí, así era, y por esto mismo lo que sintió fue más un fuerte empujón y esto mismo hizo que pasara a la medida para detener su caída, cosa que hizo con violencia en el suelo y retrocedió con rapidez antes de detenerse. Con la mirada puesta en su padre, que justo entonces corrió hacia él, hizo lo mismo y no solo eso, sino que también no solo se permitió ir completamente directo al hombre. No, cambio de dirección a fin de tomarlo por sorpresa. Al menos eran los pensamientos que tuvo, y es pues que así era bastante rápido, no salió de la vista del hombre de chaleco verde y esto evitó que su movimiento lo atrapara por sorpresa y pudo esquivar su golpe inclinándose hacia detrás y apoyando sus manos en el suelo y sus ojos en su hijo. Levantó sus piernas rápidamente y envió una patada hacia el chico, que se había visto un poco sorprendido por el movimiento del hombre. Sin más que hacer, se cubrió con sus brazos y la patada se conectó con fuerza nuevamente. No muy diferente a la vez anterior, más que sentirlo como un golpe había sido un fuerte empujón que sintió, y siendo la velocidad la cual fue enviado volando era algo para tener en cuenta, y más por el hecho de no perder su estabilidad. Pudo lidiar con ello con un poco de dificultad. No obstante, esta vez antes de que pueda lanzarse contra su padre, él mismo apareció a un lado de él y envió una patada a su posición. De no ser por sus sentidos mejorados, había sido golpeado con seguridad por el hombre rubio experimentado. Sin embargo, no era de esa forma. Sus sentidos estaban mejorados por esa técnica y esto le dio la oportunidad de retroceder unos pasos y evitar ser golpeado. Lastimosamente, eso no iba a evitar que el hombre del chaleco verde lo atacara. No fue de esta forma, y bien se dio cuenta de ello cuando él mismo con un giro envió otra patada a su posición y con un salto esquivó la misma y pensó en atacar a su padre antes de que hiciera algo, pero vio al hombre desaparecer en la nada misma y eso lo confundió un poco. Por lo que sabía, el hombre tenía una técnica que hacía de él alguien bastante rápido, pero no pensó que el hombre fuera a usar eso, al menos no tan rápido. De haber tenido esto más en mente pudo haberse sorprendido menos, pero no fue de esta forma. Sus sentidos mejorados le advirtieron del hombre rubio de su lado contrario y girando al mismo, envió una patada a su posición. El rubio Hokage se cubrió con su brazo derecho dejando que el golpe de su hijo se estrellara con sus brazos y no hizo esto de una forma imprudente. No estaba loco, sabiendo que la fuerza del chico había aumentado considerablemente, se encargó de usar un poco de su chakra para detener el golpe y asimismo evitar su movimiento, cosa que por supuesto le había dado la oportunidad de poder estar listo para atacar mucho más rápido, y por ello envió un golpe al rostro del chico rubio, quien esquivó su intento y pensó en atacar. Lastimosamente, sus pensamientos se quedaron solo en eso, y es pues que el rubio Hokage lo tomó por sus pies antes de enviarlo volando con rapidez. Con eso, no muy diferente a como lo había hecho antes, desapareció y el chico rubio, al recuperar el control de su cuerpo, no fue capaz de verlo por ningún lado, cosa que lo sacó un poco de concentración. No obstante, gracias a sus sentidos pudo encontrar al hombre de chaleco verde y viendo como él mismo de su lado derecho enviaba un golpe a su posición, tan pronto como puso sus pies en el suelo se impulsó hacia un lado dejando que el intento del hombre fracasara. Dando un giro en el suelo, se puso de cuclillas y mirando al hombre se lanzó hacia su padre con rapidez.
¿Cómo está desapareciendo de esta forma? Se preguntó bastante curioso al acercarse a su padre, que con notable facilidad esquivaba su intento, cosa que en sí no era algo que lo alarmó tanto, a sabiendas de que su padre, amén de haber sido un shinobi, había logrado ser el más fuerte de la aldea y que había entrenado por bastante tiempo. El hecho de entrenar por poco más de 10 años y en particular en sus habilidades de combate y velocidad no iba a ser suficiente para poder superar al hombre, aun y cuando él mismo le había hablado de sus cualidades, cuando él mismo sabía sobre ello dado a lo rápido que se había curado de los abusos de esas mujeres en el orfanato. No, eso no era algo que podría llegar a ayudarlo tanto para igualar al hombre, y dado a lo que conocía, así sabiendo que aún podría llegar a hacerse mucho más rápido, aún lo ponía bastante en duda, de verdad. Solo era que no podía entender el cómo su padre hacía esto y le interesaba entender cómo hacía eso. Más seguro estuvo de ello cuando el hombre, luego de un intercambio donde muy severamente pudo haberlo golpeado de haberse quedado, desapareció al igual como lo había hecho antes. ¿Cómo hacía esto? Le parecía algo bastante curioso, y más teniendo en cuenta que no era como que había visto al hombre hacer algo más para usar esa técnica. Sí, tenía muy dentro de su cabeza que sí o sí era necesario hacer algo para que se mostrara este aumento de velocidad superior que tenía el hombre, a sabiendas que su técnica era mucho mejor que la que aprendió en esa oportunidad. Al menos por el hecho de ser más rápida. ¿Cómo hacía esto? Era algo que le interesaba descubrir en ese momento, y al ver al hombre desaparecer nuevamente llegó a tener una idea de cómo podría llegar a estar haciendo esto. Sí, si no estaba usando esa técnica, entonces debería de estar haciendo algo más, y sabiendo que el hombre conocía otros jutsus, que él mismo había logrado aprender un jutsu con el cual podría volverse bastante rápido. Era algo muy posible que su padre estuviera haciendo algún jutsu que le permitiera moverse bastante rápido por una cierta cantidad de tiempo. ¿Cómo funcionaba esto? No tenía la menor idea. El hecho de conocer esto no le daba demasiada información para poder decir cómo funcionaba esto. Al menos era el pensamiento que había llegado a tener, hasta que tuvo más en mente el hecho de que muy posiblemente eso que estaba haciendo el hombre no funcionaba muy diferente a lo que estaba haciendo, solo que de una forma mucho más corta de tiempo, amén del hecho, que solo parecía volverse muy rápido en ciertos momentos. Con esto, y dado al hecho que estaba usando algo de cierta forma similar, de no ser por lo constante que era, pensó en hacer lo mismo. Por lo que había podido darse cuenta, se trataba de aumentar su velocidad bastante de improviso y moverse de lugar. Esto debería de ser algo mucho más fácil para él dado a la habilidad que estaba usando en ese momento, e intentó hacerlo. No tuvo mucho éxito que se diga, y eso sin contar el hecho que distraerse de su objetivo principal solo hizo que fuera más golpeado por el hombre del chaleco verde. Por lo mismo, dejó eso a un lado por el momento y se concentró en lo que debería, cosa que lo hizo mostrar un cambio importante en sus habilidades de combate, y por esto mismo, echándose a un lado, envió un golpe al estómago del hombre, quien no fue lo suficientemente rápido para escapar al igual como lo había hecho antes, y el golpe lo hizo soltar un pequeño quejido antes de salir volando con rapidez. Antes de que pueda llegar a celebrarlo o bien ir detrás del hombre de chaleco verde, él mismo, no muy diferente a como lo había hecho en otras ocasiones, apareció a su lado y conectó una patada que hizo que Naruto fuera enviado volando a la derecha, y así mismo cayó al suelo y retrocedió por el mismo cuan pelota de fútbol antes de recuperarse y saltar con el fin de recuperarse. Por ello, dio una vuelta en el aire mientras descendía antes de aterrizar semi-agachado y continuó retrocediendo por unos pocos metros. Viendo a su padre, apresuró hacia el hombre rubio, quien esperaba por él bastante tranquilo, como era de esperar dado a la experiencia que tenía. A que la velocidad actual del chico así era alta, estaba considerablemente por debajo de su velocidad normal sin usar chakra para hacerse más rápido. Por tanto, no tenía por qué verse presionado antes la velocidad del chico rubio, de quien esquivó un golpe y otro antes de enviar uno al pecho del chico, quien giró ligeramente su cuerpo dejando que su intento fracasara, y así mismo, atrapó su brazo con rapidez. Sus ojos se abrieron ante esto, y más lo hicieron cuando el chico no solo lo levantó, sino que le dio vueltas antes de enviarlo volando. La verdad, sabiendo que esto aumentaba por bastante su fuerza, que había sentido esto mismo cuando el pequeño puño del chico de ojos azules se estrelló en su estómago, no era algo fuera de lugar en lo más mínimo. No, no lo era de ninguna forma posible, y por eso así se sorprendió al principio. Fue algo que dejó a un lado y solo recuperó el control de su cuerpo antes de aterrizar en el suelo, en donde pensó en prepararse para el asalto del chico rubio. No obstante, no pudo hacerlo. No. El chico rubio bastante rápido apareció de su lado derecho y envió un golpe a su posición dirigido a sus piernas, y no fue capaz de detener el mismo, y el contacto hizo que perdiera su estabilidad, cosa que lo precipitó al suelo. Y esto era algo que el chico rubio pensó en aprovechar para su beneficio, y el rubio Hokage tuvo esto en mente, y por ello puso su mano izquierda en el suelo, así obteniendo el soporte que necesitaba, y antes de que el chico fuera capaz de hacer algo envió una patada a su posición. El chico rubio saltó hacia detrás dejando que el intento del hombre fracasara antes de lanzarse contra él. El rubio Hokage, que aún no se recuperaba del todo, fue asaltado por el chico rubio, quien lo golpeó en su estómago y lo hizo retroceder con rapidez mientras dejaba su rastro en el suelo. Tan pronto como pudo, recuperó el control de su cuerpo y se puso de cuclillas antes de poner la mirada sobre el chico, quien nuevamente se había acercado bastante rápido a su posición antes de enviar una patada a su cabeza. Sin pensarlo mucho saltó dejando que el intento del chico fracasara, y así mismo desapareció del lugar, así quitándole la oportunidad al chico de moverse a su posición.
Al menos era lo que pensó por el hecho de desaparecer del lugar. No obstante, como se había dado cuenta incluso desde antes, el chico tenía sus reflejos y otras cualidades bastante altas en ese momento y por ello el chico pudo darse cuenta del lugar en donde apareció y pronto estuvo cerca de él enviando una patada a su pecho. El rubio Hokage se inclinó hacia detrás dejando que el chico pasara sobre él y continuará su camino sin problema alguno y esto fue aprovechado para volver a su anterior posición y darse la vuelta. Para cuando lo hizo así no pasó desapercibido para él al escuchar el chico estrellarse con la tierra del otro lado y así mismo, siendo un indicativo que el chico iba a recuperarse e iba a atacarlo. Se encontró con lo mismo esta vez enviando una patada a su cabeza y actuando tan rápido como pudo en su intento de esquivar el ataque de su hijo. Se agachó y pudo conseguir esto antes de enviar un golpe al pecho del chico rubio que no tardó mucho para evitar el golpe. Bueno, al menos la técnica lo ayudaba a detener los golpes bastante bien y por esto mismo, solo se concentró en sus movimientos y al aterrizar en el suelo, sonrió ligeramente antes de apresurar hacia su padre quien abrió sus ojos al no solo ver al chico desaparecer en la nada misma, sino que acercarse a él antes de que pueda hacer algo. ¿Será que? No. Él negó tal cosa para sus adentros y así mismo saltó hacia detrás dejando que el intento del chico fracasara a su vez que se ponía a salvo del mismo. No obstante, no fue así, el chico rubio nuevamente se acercó a él bastante rápido y a diferencia de antes no pudo escapar. No, lo golpeó duramente y fue enviado volando. ¿Acaso pudo aprender lo que estaba haciendo con solo verlo? Se preguntó curioso mientras recuperaba el control de su cuerpo y detenía su avance al estar de cuclillas. No, no podría ser de esta forma. Era cierto que había visto al chico progresar bastante para estar lo suficientemente seguro que era bastante hábil, demasiado de hecho. No obstante, llegar a poder hacer algo como eso era una capacidad que no había mostrado antes y si bien podría agradarle, no era algo que podría creer que el chico había hecho. Sin embargo, al verlo aparecer de nuevo lo hizo replantear sus pensamientos sobre tal cosa y más pensó en ello cuando esquivó su intento y lo envió por donde vino sin muchos problemas. No podía hacer así, estaba bastante seguro y el rubio más pequeño no era como que estaba muy interesado en hacer lo mismo que el hombre en ese momento. No, solo estaba replicando lo mismo con la técnica que estaba usando y por esto, solo aumentaba el poder de la técnica para su desplazamiento y nada más. Sí, como se había dado cuenta aumentaba su velocidad bastante y obtenía muy buenos resultados como los que su padre podía llegar a obtener, sino que mucho mejores. Sí, pues al hacerlo podría saber mucho mejor en dónde estaba, podría ver su movimiento bastante lento en justo el momento que devolvía la técnica al mismo punto de antes lo que sin duda, le daba una ventaja en contra del hombre. Bueno, al menos mientras él mismo se tomará las cosas de una forma relajada y es pues, que como bien pudo darse cuenta en esa oportunidad él mismo podría repelerlo sin muchos esfuerzos y esto estuvo mucho más claro cuando el rubio más grande lo golpeó una y otra vez aún y cuando estaba haciendo lo mismo. De hecho, a fin de poder hacerse más rápido y no tanto esto, sino a fin de poder tener más fuerza y velocidad en lo que iba a tomar como su forma inicial a la cual regresar, aumentó el poder de la técnica y esto, había tenido buenos resultados. Aún así, su padre era más fuerte, más rápido y lo había continuado golpeando, sabía que era algo inevitable. Lo sabía bastante bien y no lo molestaba, pero eso no significaba que no podría esforzarse más y por ello aumentó la técnica hasta lo más que pudo mientras se defendía y atacaba el hombre del chaleco verde y esto sí equilibró bastantes las cosas con su padre. Sí, pudo golpear al hombre bastante con relación antes a pesar del hecho que aún se defendía bastante bien de él. De hecho, estaba mucho más a la defensiva que atacando y esto era algo bastante bueno, pensó que iba a mantenerse de esta forma, pero no fue así, de pronto el rubio Hokage lo superó por bastante. Sí, había utilizado su chakra para hacerse más rápido y superó al chico notablemente y sabiendo que era todo por el momento, decidió usar su técnica y más como una muestra. Sí, no tenía mucho sentido hacerlo, pero estaba ahí para enseñarle o al menos había decidido tomar esto para enseñarle cosas a su hijo. Por tanto, tenía que mostrarle que habían cosas que debería de continuar aprendiendo, tenía que continuar mejorando, todo se podría mejorar mucho más. Esa misma técnica podría mejorarse bastante, de verdad. Al ver a su padre hacer aparecer esos kunais muy diferente a los cuales ya había visto antes, frunció el ceño y estuvo tentado a preguntarle al hombre al respecto. Sin embargo, lo dejó a un lado. Muy posiblemente el hombre deseaba hacer las cosas más complejas para él al igual como lo había hecho antes, así que solo, fue detrás de su padre sin darle la oportunidad a lanzarlo. Al menos había sido sus pensamientos y es que, así era cierto que llegó al hombre antes de que sus kunais se alejaran demasiado de él, estuvo cerca y buscó golpearlo. No obstante, el hombre desapareció en el aire dejando un destello amarillo. Sus sentidos rápidos le advirtieron de la posición del hombre y amén de mirar al lugar pensó hacer algo al respecto, pero fue tarde, el hombre ya había enviado una patada a su posición y fue enviado volando con rapidez. Aún así, no se perdió el hecho que de alguna forma su padre había aparecido en ese lugar con un kunai en su mano, juraba que el hombre antes de desaparecer no había tenido nada en la mano. Al menos casi podría llegar a decir eso a sabiendas que no era como que le había prestado mucha atención a los kunais del hombre de chaleco verde. No, solo había deseado golpearlo y nada más y esto no por el hecho de tener ganas de hacerlo.
No, solo su objetivo era mostrarle sus habilidades a su padre. En todo caso, no tuvo en mente sus objetivos y dejó esas armas arrojadizas a un lado y en ese momento dejó eso de lado a fin de poder recuperarse y lanzarse contra el hombre con el fin de golpearlo. Pero antes de hacerlo lo vio lanzar ese kunai nuevamente, esta vez en su dirección. Sabiendo que podría esquivarlo, dejó eso a un lado. Se dio cuenta que no fue una muy buena idea cuando el hombre apareció bastante cerca y lo golpeó. La fuerza en el golpe lo hizo salir volando y no solo fue esa vez, sino que el hombre lo continuó haciendo aprovechando el hecho que dado al manto de chakra que cubría su cuerpo de los golpes que casi no le hacían ningún efecto en su cuerpo. Literalmente, se convirtió en una pelota que se mostraba en color azul mientras iba de lugar en lugar y así mismo veía a su padre aparecer una y otra vez y golpearlo. En ese momento, entendió que el hombre estaba usando su técnica y como dijo, era por mucho más rápida de la cual él usaba. Cierto, tenía que decir que su velocidad al usar esta técnica iba a estar determinada por la velocidad que pueda llegar a tener en su estado normal. Aún así, dudaba que simplemente pudiera llegar a superar esa diferencia en el futuro cercano. Sí, pues el rubio del chaleco verde no duró mucho haciendo esto y lo sintió como si pasó una hora, fue tanto así que incluso su cuerpo empezó a doler, de verdad. De hecho, por eso mismo, no deseando soportar semejante cosa por más tiempo, no solo aumentó un poco más su técnica, sino que al no tener mucho que hacer se concentró en donde iba a aparecer el hombre y pudo llegar a sentir eso mismo. Sabiendo que su técnica le daba de cierto modo la velocidad de hacer esto no fue algo en lo cual se detuvo a pensar demasiado. No, solo actuó y envió un golpe a esa posición. El rubio Hokage fue sorprendido por el golpe del chico que se estrelló con fuerza en su rostro y fue enviado volando con rapidez cuando el pequeño, pero fuerte puño del chico rubio se estrelló en su rostro. Tanto su sorpresa como la fuerza del golpe lo hicieron estrellarse con el suelo con violencia y continuó retrocediendo sin nada que pudiera detenerlo. Bueno, se encontró algunos árboles en su camino y luego de partir algunos a la mitad con su cuerpo se detuvo. El rubio más confundido que adolorido por el golpe, solo se quedó en el mismo lugar intentando comprender cómo es que sabía a dónde iba a aparecer en ese momento. Sí, no iba a pensar que solo había sido un golpe de suerte. No era estúpido para pensar de esa forma, de verdad. Por tanto, pensó en ello o al menos intentó hacerlo y después, que sabía que el chico iba a intentar atacarlo y por lo mismo apareció no muy lejos del chico y se quedó mirando al mismo quien dado a la molestia en su cuerpo causada por los golpes del hombre rubio quien lo veía no tardó en preguntar, ¿qué pasa? No era tonto. El hombre no solo iba a quedarse mirándolo como lo estaba haciendo de no pasar algo que ameritara tal cosa, de verdad. Diablos, el hombre ya había estado muy ocupado golpeando su cuerpo una y otra vez así no era algo que debería de mantenerse haciendo como si fuera su trabajo. No dejaba de ser algo cierto que pudo haber continuado hasta que no le pidiera que se detuviera. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo contrarrestaste mi velocidad con esa técnica? Dijo Minato asombrado mientras miraba al chico. La verdad, no era como que podría decir que era algo imposible, eso no era algo que podría llegar a pensar sabiendo lo inteligente que era. Era de su conocimiento que toda técnica tenía su punto débil y esa técnica no iba a ser muy diferente. No obstante, eso no significaba que era algo fácil. No, eso estaba muy lejos de poder ser de esa forma. Entonces, ¿cómo fue capaz de hacer tal cosa? No tenía la menor idea de tal cosa y esperaba una respuesta del chico rubio quien se encogió de hombros ante la mirada del hombre y su sorpresa ante la posibilidad de que haya hecho tal cosa. Bueno. Es que sentí tu chakra en el lugar donde ibas a aparecer, dijo pensando que esto solo se había dado gracias al hecho que tenía esa técnica y tenía razón para pensar en ello con lo que sabía que podía hacer con esa técnica. Así que, solo aumente un poco más la velocidad que tenía y con ello solo actúe, lance un golpe en el lugar donde tu energía se iba a hacer presente, dijo como si esto era algo que alguien más podría llegar a hacer. Pero el rubio del chaleco verde sabía que no era de esta forma. No, eso estaba muy lejos de pasar y por eso en primer lugar se había sorprendido. Ya había recibido algunas sorpresas del chico, pero no se había esperado algo como eso. No, no era de esta forma sabiendo que algo como eso no había sido hecho por alguien más así pudiera llegar a tener por mucha más experiencia que el chico rubio, de verdad. ¿Qué clase de niño era él? Cierto era un niño normal, muy hábil por lo que había llegado a darse cuenta, pero un niño normal, pero hacer algo como eso desde ya no era algo que podría llegar a considerar como algo normal de ninguna forma posible. Sí, no iba a pensar que eso se dio solo por el uso de esa técnica. No, había mucho más que eso involucrado para que llegara a poder hacer algo así. ¿Estuvo mal lo que hice? Preguntó el niño inocentemente mientras miraba a su padre. Por lo que se le había dicho era la técnica más rápida que el hombre tenía y no solo eso, sino que la técnica más rápida que podría haber en el mundo y que hiciera algo como eso podría no ser de su agrado. Y no deseaba que se molestaran con él, no su padre, de verdad. No. Claro que no está mal, dijo Minato a la vez que empezó a acercarse al chico rubio quien lo veía fijamente hasta que el hombre se detuvo y se puso a su altura. Es, solo. Que es increíble lo que hiciste,
Sabes, es que no había existido alguien antes que haya podido contrarrestarla y tú lo hiciste, dijo con una sonrisa. Era cierto que así el chico tuviera eso de su lado de continuar con su arremetida podía diezmarlo completamente, pero ese no era su objetivo. Diablos, si usaba sus clones no había forma en la vida de que pueda llegar a hacer algo como eso, pero no era su enemigo, era su hijo y por tanto desde ese momento decidió que su práctica había terminado. Entonces, ¿no estás enojado conmigo? Preguntó Naruto con la mirada en el hombre rubio, quien sonrió ligeramente. Claro que no, ¿por qué lo estaría? De hecho, lo que sí estoy es bastante orgulloso de ti, Naruto, dijo el rubio Hokage antes de llevar su mano a la cabeza de su hijo y desordenar un poco el cabello del chico, quien bastante agradado con lo que se le dijo, sonrió dejando ver su emoción ante ello. Fin. 27.